Suscríbete a la Panterita. Y que eso, vos sos Cristóbal Colón de Curita América, vos. Que querés que te condecore. Ahí estamos hablando de la parte emocional de Cerro. No es solamente hinchada que se va, sino jugadores. Y estamos contando historias, anécdotas, al cansancio. Pero ayer fueron los jugadores. No Toma, le echaron. y sí, y vos no escuchaste lo que yo conté historias anteriores. Sí, siempre. Y bueno, los viejos sabemos la historia más que los jóvenes. Y no es porque hayamos vivido, porque está en la historia, te va a enseñar. Callate, Gustavito. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Vos le das cosa y te agarra del chirimbolo. Nuevas y mejoradas naftas de Ciel con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, Fórmula Super 6640 y Fórmula B-Power 8100 guaraníes. El mejor por lejos. Sabemos que los jugadores son los que le marcó al pobre Barreto en buen sentido, a quien yo aprecio mucho, el arquero de Cerro. El volante Puta, Santos. parece un delincuente ese nada después. Un día se fue a cancha de Cerro y le pusieron mariposa traicionera. El partido del 3 con Santos, que entró Zapag a dar la vuelta olímpica con Víctor Servín. ¿Vos viste eso? Sí. ¿Vos tuviste? Sí. ¿Por qué? 2011. Estaba trabajando ya. ¿Qué tal, comisario Hugo Marín? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días para usted y para su amable audiencia, señor. Bueno, comisario, le corresponde a la cuarta ayer. Sí, de los incidentes, hubo gente demorada, detenida, hincha, Colo-Colo, Cerro. Contanos, comisario Hugo Marín. Sí, así mismo tuvimos la aprehensión de dos hinchas del club Colo-Colo, vamos a decirle, por violación de la ley 1340 y sus modificaciones. Tenían, vamos a decirle, sustancias estupefacientes prohibidas los mismos. Tuvimos también la detención de un hincha del club Cerro Porteño por el hecho que tenía una orden de captura pendiente, y tuvimos varios demorados por el tema de alcotest positivo. ¿Cuántos en total fueron demorados? Demorados tuvimos por Cerro Porteño, tuvimos una cantidad de 40 demorados por el alcotest positivo, como le dije, más un detenido con orden de captura, y por el lado chileno tuvimos 22 personas demoradas. ¿Este que estaba por orden de captura sigue ahí detenido? Sí, sigue acá detenido, ya se puso a disposición del Juzgado Penal de Garantías de Lambaré, donde ahora mismo ya se está llevando a cabo su audiencia, al igual que las dos personas de nacionalidad chilena quienes fueron sorprendidos o encontraron en su poder sustancias estupefacientes. Los mismos se encuentran ahora mismo en la unidad penal número 3 de la lucha contra el narcotráfico. ¿Esto ocurrió antes, comisario, del partido? Esto ocurrió en la entrada, en la verificación que se hace generalmente por filtro. En uno de los filtros, en el último filtro, vamos a decirle, donde se controlaban ya con el número de cédula y compañía, ocurrió el tema del club Cerro Porteño, y el tema de los hinchas chilenos también ocurrieron los accesos a los portones donde se realizan los filtros correspondientes. ¿Y ahora cómo está el panorama de los demorados, detenidos? Los demorados por alcotest positivo por disposición fiscal, anoche, una vez que finalizó el encuentro deportivo, fueron liberados. No así el que tenía orden de captura, como se sabe, por la captura pendiente. Los demorados chilenos también, y solamente quedaron acá las dos personas de nacionalidad chilena que contaban con estupefacientes. ¿Y quién le asesora a los chilenos? ¿El consulado? Sí, ya se comunicó al consulado chileno, también ya tiene conocimiento las otras autoridades de ese país. ¿Y el tema de los petardos, cómo ingresaron, comisario? Una gran pregunta también para mí, porque se realizaron los controles pertinentes, se llegó a incautar, vamos a decirle, petardos también ya del colectivo vacío del club Colo-Colo, pero no tuvimos, vamos a decirle, por las entradas que fueron verificadas por los personales, vamos a decirle que no ingresaron. No sabemos por dónde ingresaron estos petardos. ¿Y pueden entrar por una cartela, por algo que llevan como guardado, escondido, las banderas? No creo, porque las banderas son totalmente verificadas
antes del inicio del encuentro deportivo, el Club Cerro Porteño ingresó ya las banderas en la mañana y la siesta de ayer, con el control de personal de eventos deportivos, también el control de personal de la comisaría cuarta. También ya se realizó, todas las banderas que ellos llegaron a meter ya fueron introducidas ayer entre la siesta y la tarde. Durante los controles ya no se permitieron el ingreso de banderas. Pero deja una enseñanza, comisario Hugo Marín, que hay que tener mucho cuidado. Sí, no. De hecho que sí tratamos de tener el mayor cuidado posible con respecto a estas situaciones y con respecto a otras situaciones que se pueden dar también en un encuentro deportivo. ¿Y se dieron otras, comisario? Aparte de las mencionadas. No le entendí la pregunta. Si se dieron otras, aparte de la que mencionaste, otros incidentes. Otras situaciones. Sí. Hasta el momento no tenemos denuncias referentes a otros incidentes que se sucedieron, a efecto de una persona que él también, al parecer, los hinchas de Colo-Colo, según el relato, rompieron algunos baños del Club Cerro Porteño. ¿Hicieron daño en los baños de Cerro? Las primeras informaciones que tenemos es así. Todavía no, tampoco la gente del Club Cerro Porteño no realizó la denuncia pertinente. Y bueno, comisario, muchísimas gracias por los datos. Gracias, comisario, muy amable. Gracias, señor. Gracias, comisario Hugo Marín, subjefe de la comisaría cuarta. Si no puedes acercarte a la Ferré se acerca a Bosque Apeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferré. Sigue cierro, sabes bien que tenemos en la Ferré. Parece que para usted el Oliva no existe, no juega. ¿Colo-Colo? Parece que no juega. ¿Cómo se llama mi jugador? 19, 39, Ota, apellido italiano. ¿Castellani o no? ¿Castellani? ¿Qué? Castellani. Oso, ¿cómo juega, será? Sí, pero no viene siendo titular. Por eso ayer dije... ¿Y cómo ayer sobró? Ayer hacía lo que quería, hermano. Tiene buen pase, pero es lento. Sí. ¿Y cómo juega? Ayer sobró. Ayer entró Cerro jugó mal ayer. Es que él reemplazó Cerro jugó mal ayer. Esperamos escucharnos para Carlos Pizarro. Un equipo que aprovecha todas las circunstancias. No es el mejor Colo-Colo, y ni mucho menos llega a ser un intermedio, me parece. El ¿Qué es lo que te pasa, vos? Que le queda acomodar. Yo sé que el nombre Colo-Colo, la historia, pero la realidad hoy de Colo-Colo es que no está cuarto. Y ayer Alianza no le pegó a Fulminense y se cagaron en su pata. Pero porque yo estaba leyendo los comentarios. Pero ganó ni siquiera tenía que claro, ya ganó. Y un día la van a embarrar tan grande que eso que ganó es todo circunstancial, más, porque va a haber un día en que ya le comienzan a ganar a los brasileños. Ya le comenzaron a ganar a los brasileños. Ya le comenzaba. Ahora vos mirá la tabla. Decían de la sola acá Fluminense 14-6, no sé. Y vos decís, irrefutable, ni vos así. La tabla no miente. Eso vas a decir. Así es. Sí. Pero en este Colo-Colo, por ejemplo, ganó Cerro... un solo partido en esta fase de grupo. Fue a Cerro en la ida. Pero después empató 3. A mí me parece que Cerro dio facilidades para no ganar el partido. O sea, Cerro no jugó el partido como tenía que jugar. Es y como venía jugando. Y Cerro lo mismo, ganó uno solo, Alianza Lima. Y los dos ganaron a última hora. Colo-Colo allá y Cerro acá. Se suicidaron todos Boca, juega Libertadores o Sudamericana. Y se suicidaron todos porque juega la Boca la Sudamericana. Y cayó segundo encima de la zona. Y bueno, y siempre va a ser candidato. Claro, siempre. Y bueno, listo. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés flote, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. ¿Alvita Alianza? Muy bien, Alianza Lima. Claro, porque empecé a ver Boca. Comenzó Cerro y Alianza. Pero Alianza parecía el equipo brasileño. Por muchísimos pasajes del partido. Lastimosamente no marcan bien. Y cuando el equipo brasileño aprieta el acelerador, eso fue el que marcó la diferencia. Con el colombiano Serna, que jugaba acá en Luqueño, imparable estuvo ayer, el delantero de Alianza Lima. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más a adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555 y WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Acá Carlos Quise se enamoró de Manolo. ¿Se enamoró?
dejó escapar una lágrima y le dijo esa dedicatoria, Manolo, le payolísimo. Y ahora ocurre que no sabe nada. Según Francisco López. ¿Qué cosa? La gente, no. Manolo, el españolísimo. Así No, nomás, pues, son yo los dije técnicos. textualmente acá en la mesa, dije, lo quiero ver en un partido donde tenga que salir a proponer y tenga que ser el equipo que tenga que atacar. Lo dije hace 3 días. Y este era el partido. ¿Cuál fue el error? Lo sacó a Pachi. Nah, por favor. Un segundo, Dios. espera. Lo sacó a Pachi, Carlos. Está jugando Es en la que es tribuna. diferente. Francisco López, no vaya a ¿Qué? jugar en la tribuna. No juego en la es tribuna. fácil Lo jugar que- en pero es vimos fácil, todo, hizo el golazo, Turbo. jugó en la tribuna. Pero Espera. vimos todo. ¿Y quién te dice que lo vimos todo? Y Turbo era el cambio. No tenía que salir Turbo en el primer Turbo era tiempo el ya cambio. incluso. Espera, no, Está la bien, tita. hagan, pero... Yo pregunto. Espera. Pero fue golazo. Espera. Fue gol. Sí, si no hubiera hecho el gol, lo hubiera sacado en el otro tiempo. Escuchar lo que dice en conferencia de prensa al español. El tema del medio, sí. Si quieren entender, a los 25 minutos nosotros en la cabina dijimos, Cerro es dominado, si no cambia, si no refuerza el medio, Cerro, el gran error de Cerro, ¿cuál fue? Él dice, Cerro tiene que proponer. ¿Cuándo propuso Cerro? ¿Cómo juega Cerro? Acá también se habló de eso. Cerro es un equipo que espera atrás y sale de contra, si no tiene magia, no tiene volumen futbolístico. Ahora, Carrizo, decime qué pase gol dio. ¿Qué juegos tuvo? ¿Quién tenía que equilibrar? ¿Quién era el que tenía que originar el juego de Cerro? ¿Quién es el jugador responsable del juego de Cerro? El más responsable de Cerro con la pelota. ¿Quién es? Carrizo. ¿Y quién? ¿Y cómo fue el primer tiempo? ¿Quién manejó el partido el primer tiempo? Colo-Colo. Y entonces... Y no pasa por Carrizo solamente. Pero si ¿Quién tú estaba mejor- rindiendo mal también, Carlos? Porque le hace jugar. ¿Qué pasó? Cerro cometió el error estratégico de salir a pararse cerca del área rival. Y su defensa jugó 15 metros en su campo. Muy largo. Muy largo, 45. Entonces, le hacía 3 pases cortos y después pegaba el pelotazo. Que no vimos ese Colo-Colo en ningún otro partido. Nunca lo hizo. Entonces, el arquero sacó largo 6 veces en el Sí. primer tiempo. Como mínimo, yo no llevé la cuenta. ¿Para qué? Para pasar sobre la línea. Y esa es una que malogra Palacio. Claro, Sí, que quedó mano a mano. Ahí tenemos un ejemplo. ganó Brot de cabeza cuando cabeceaba. ¿Quién ganaba el rebote? La segunda pelota, ¿quién ganaba? Colo-Colo. La gente de Colo-Colo. ¿Por qué? Porque Cerro no tenía la suficiente cantidad de gente en el medio. Porque vos, cuando viene el pelotazo, salta el central, ponele que salte Brot. ¿Qué tiene que hacer? Arzamendia, el chico de Jesús y Alan Benítez. Tienen que correr para atrás. Claro. Él puede perder. Y no sabe dónde puede ir la pelota. Y el rebote tiene que venir los volantes. Los volantes y los 9. Como había 50 metros, entre 40 y 50 metros de distancia, todas esas pelotas los paraban los colombianos. Y ahí aparece Castellani. Que Se robó el espectáculo. jugaba El loco hizo lo que quiso. ¿Sabe a quién me hizo acordar Hasta a mí? sombrerito y soy el suplente. ¿Sabe ¿Sabe a quién me hizo acordar a mí? ¿Cómo jugó? A Ganso. Sí, en el loco. Pero derecho, Ya, derecha. No corría, tocaba. Él era el administrador de Colo-Colo. Como Cerro estaba desbalanceado en el medio, que lo dice el técnico de Cerro en la entrevista, como estaba desbalanceado, le obliga a Piris a ir a jugar casi como segundo lateral izquierdo. Cuando se va, yo le mostraba a Federico, que estaba a mi lado, y digo, mira el medio de Cerro. Había 20 metros delante de la línea de 4 zagueros de Cerro. No, había un mediocampista de Cerro. Bueno, Entonces, mejoró después del cambio, cambió completamente Cerro, o sea, le hizo bien la salida del Pachi. Te cambio la visión. Aceleró, pero él apostó a algo, apostó a la velocidad. Como no tiene juego, cuando vos no tenés juego, decir, ¿qué es lo que tengo en campo? ¿Qué es lo que tengo en la banca? Tengo velocidad, apostó a la velocidad para que trate de ganar ¿cómo se llama? Aguayo. Le mandó a Iturbe al medio, que ya venía jugando 2 partidos, porque Sí, esto lo venía entrenando, sí. porque tiene esa idea de que Iturbe arrancando por el medio te puede hacer daño, y tenía un Cecilio Domínguez, que acá también tenemos que hablar de Cecilio, que no jugó. No, Entonces ya, yo, no recibí juego. Yo no creo que Manolo le haya dicho, quédate parado a la izquierda. Tener el ejemplo para comparar con Palacio, el 7 que jugó un partidazo. Él arranca también a la izquierda. Después se va para otro lado. Se va para otro va lado. moviendo. Cuando vos tenés la pelota, tenés que, si no recibís juego, anda a buscar. Cecilio no recibe juego porque Cerro no tuvo la pelota nunca. Entonces, él se quedó
cuando él tenía que buscar para acercarse al anticipar. juego. Entonces se ve, ya a los 30 minutos ya estaba 1-0 y Cerro si no cambia, si no refuerza el medio, no hay manera. ¿Los cambios para qué son? Los cambios no son hombre por hombre, porque entonces ahí basamos solo el conocimiento en el rendimiento individual. Vos tenés que arreglar tu equipo. Cerro, 45 minutos, le dio ese plus de 5, 10 minutos más a Carrizo, para eso, apostó a eso. Lo que no me gustó a mí es la salida de Iturbe cuando entró... El segundo cambio fue Fernando Fernández. Porque teóricamente está bien, hombre por hombre, media punta, detrás del punta, es lo que él hizo siempre, está bien. ¿Qué es lo que le faltaba a Cerro? Un jugador que le devuelva la pelota a ya sea a Guayo, a Iturbe o a Cecilio. A Cecilio, porque Cerro apostó a la velocidad. Al jugar Churín y Fernández, ya no tenía velocidad tampoco. Tal el caso que terminó tirando centro. Ahora, vos mirá la historia de Cerro. ¿Cuándo Cerro jugó a los pelotazos al grandote? Casi nunca. No te digo, incluso te digo una época de Ima. Si tanto quieren Carrizo, vamos, ¿por qué no analizan por qué le cambiaron siempre en los grandes partidos? Chiqui Arce, Saba, Bernay, Álvarez, todos los partidos, miren la estadística, va a ser sustituido. No es competitivo cuando no tenés la pelota. Esa es la explicación más simple. Perfecto, pero entonces, cuando tenés, Carlos, también te puede dar algo diferente. No te da porque juega a 50 metros del arco. Coste que ayer metió una cortada a la izquierda, es decir, con pierna izquierda, a la derecha para Iturbe en la primera etapa, como uno de sus aportes. Después perdió 3-4 pelotas. Él corrió, tuvo ganas, todo eso está, pero no disputa el balón. Entonces, no te alcanza que corra. También hay que saber correr la cancha. Ahora, todos los otros técnicos se equivocaron por sacarlo, por no ponerle el partido clave. De 30 partidos clave que jugó en Cerro, en 25, no llevo estadística, pero no me equivoco que en 25 fue sustituido. Pero por rendimiento, pregunto, ¿no había otros peor que Carrizo en el primer tiempo? No, el caso de Iturbe, por ejemplo. Porque Iturbe le cambió el lugar igual tampoco... Pero no, era el rendimiento. Pero Iturbe, a mí por lo menos, y dije... A mí me transmitía que en cualquier momento él podía sacar ventaja. Estaba vivo, estaba ahí. Entonces, le pone en otra posición a ver si un arranque le permite a él. En cambio, el otro no le va, porque ya Cerro no tenía juego. O sea, Carrizo más que lo que hizo en el primer tiempo ya no iba a hacer. Con Iturbe tenía esperanza, pero al final él ya no apostaba al juego. Él ya apostó a la velocidad. Por eso le mete a Guayo, porque si él quería juego, metía un volante que podía tocar la pelota, le ponía a Carrascal. Sí. ¿Entendés? Entonces él dijo, no, juego no voy a tener, voy a ir a la velocidad, que por ahí está el camino. Esta fue su estrategia. Para mí también era partido, para Cecilio, para Iturbe. Este era el partido, porque son los que mayor recorrido tienen, o sea... Iturbe ya jugó en Italia, en Inglaterra, en Argentina. ¿Cuántos partidos grandes tiene? Necesitamos de eso. Ok. A mí lo que me extraña es Cecilio también Cecilio, lo mismo. ¿por qué no está en el exterior? Ahí está. Le ha costado. A todo ponerle Vistioni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Vistioni, líquido para radiador, verde o rojo, grasa automotriz, aflocatado, silicona y shampoo, Vistioni de punta a punta. Cecilio habló antes del partido y hablo en defensa de él. Él tiene un problema emocional también. Sí. Cecilio habló antes del partido. Cuando vino Iturbe y volvió, dijo, vuelvo con todo. Y lo digo con mucho respeto, pero hay una parte humana del jugador donde a veces uno cree que... En el torneo local se emocionó cuando recordó el tema familiar, cuando le preguntaron el tema de la selección. Bueno, entonces, Pancho, no hay casos que en la vida... Está pasando por algunas cosas que son difíciles. Pero yo no entonces, lo tenía... con la calidad que tiene Cecilio, con los disparos, esto dijo Iturbe desde afuera, ¿cuántas veces le pegó ayer? Le pegó unas cuantas por encima del travesaño, dos por lo menos lejos. Hizo hay una que tiró abajo, sí, que... Él intenta en Cerro Porteño. Y hay muchas cosas que a lo mejor entrando en la piel del jugador. Yo le digo que no me pongo un abogado defensor de ellos. Entiendo. Acá en el campeonato Cecilio es una máquina. No tanto Iturbe. Y Carlos decía selección nacional. Claro. Entonces vos venís y le decías a Cecilio, si así jugaba. Sí. Lo que será un partido de selección en el paso de una clasificatoria que va a pasar en tu mente, porque el jugador también tiene una cuota de rep. Yo no digo Manolo con el plantel de Cerro Porteño,
De Jesús cometió una tontería. Sí, pero de Jesús En el penal. está en formación todavía, muy Arturo. infantil. Es el penal, penal de- Francisco. ¿Y el pase que Por va hacia eso te atrás, estoy el diciendo. compañero? Hay Uy, muchas por eso cosas. te- la responsabilidad Ahí es sorprende casi con esa mayor. pelota. Vamos, Claro. sí, La responsabilidad es mayor de los más grandes. Voy a agarrar la situación en un momento dado. Pero es de los más grandes. Arturo. Esperana, Es hacer partido de los más grandes. el recuento de la vida es mental y de cancha. Los dos recuentos vas a hacer en tu vida. Los dos recuentos siempre vas a hacer. En la jugada que la brusquedad de Alan, totalmente desencajado, Alan Benítez, cuando veo por televisión Se algo nubló. Mala intención. No, no, mala intención, se que nubló. tiene que estar arrepentidísimo, me supongo. Uno, cuando pega, eso Una- no es normal. No, una irresponsabilidad. No es normal. Podía lesionar La gravemente el al desahogo rival. de Jam, cuando se confunde y cree que sanciona penal, y a mí me arrastró porque grita como un desaforado. A todo, Arturo, a todo. Grita y grita como diciendo, eso lleva por dentro, Jan. Y vos decís, ¿cómo va a gritar? Yo no me acuerdo, una falta sancionada, para más todavía ni siquiera la fue a ver, y él ya gritó, pero hizo unos gestos, pocas veces visto, pocas veces visto. Gritó, y bueno, no Pero sé la ima- que le echó al otro que le echó, no, es lo que él en su mentalidad creía. Y con esto termino mi posición breve, para no interrumpirla a ustedes. De Jesús. Paranas, amigo. Parana la tontería del vela. Parana. No, nace. Pero ¿quién complica a quién ahí? Y bueno, y Turbe, seguimos. Media cancha. Ayer elogiaba a Fabricio Peralta Carlos. Sí. No puede hacer Toño, Fabricio, marcar y salir. Muy Imposible. solo. Imposible. Ya habló Carlos lo de Carrizo. ¿Verdad? Entonces va ella encontrando elementos como para decir a qué jugó Cerro. Y también, repito, parece que va al jugador de Cerro, le da una responsabilidad. Igual que la selección nacional cuando juega de local, la selección nacional, voy a hacer un término ya, perdón por ser grosero, la selección juega acá y se cagan las patas. Bien, Sí. no, acá la selección nacional juega, y perdón por el término, y se cagan las patas. Hay algo emocional Totalmente. que vos decís, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por Le qué? supera el escenario, Le supera el el- escenario. Sí, es verdad. Y yo recuerdo, y le pido, no le pido nada de disculpas. Voy a contar porque creo que se basa ahí la historia del fútbol paraguayo. La primera charla de Cubilla, la más larga, nos dice, yo vengo para ser campeón de América, Jan Centucue. Lo único que le pido es que tenemos que ganar todos los partidos de local. ¿Quién dijo eso? Cubilla, en la primera charla. Ustedes ya son campeones paraguayos, yo no vengo para eso. Pero hay que ganar todos los partidos de local. Yo que me gustaba el fútbol y que leía mucho en aquella época de fútbol, no sé si los otros compañeros hicieron, pero mentalmente repasé y encontramos, es decir, yo que estuve en la cancha, 69 con Brasil, 73 con Argentina, 77 con Brasil, todas las eliminatorias las perdíamos acá en casa. Sí. Queré después, y vamos a seguir encontrando que los grandes fracasos, y para no ir demasiado lejos, ¿por qué no miramos la selección de Chiqui contra Venezuela en la última El eliminatoria? 1-0. Sí. El 1-0. También en casa. Nacional en Copa Libertadores. Jugó mejor afuera que adentro. Que adentro, pero acá no ganó. Sí. Es decir, todos los errores del fútbol paraguayo. Primero es la escasez de técnica. Cuando tenemos que atacar, nos cuesta un montón de situaciones. Para proponer. Para proponer, pues ya juega ahí. Para mí, lo otro, lo de Jesús, le digo, la juventud, sí, es la juventud, es cierto. ¿Y la juventud de Peralta? Y Peralta se robó el partido. Brillante. Entonces, ese es uno. Lo otro que nos tiene que llamar la atención y que me llamó y me callé, porque dije, a lo mejor hace 8 años, 9 años que no estoy en un vestuario, a lo mejor se me escapó la tortuga. Digo, yo vi cuando comienza, pues yo siempre miro el calentamiento. Me encantó el calentamiento de Trinidense frente a Olimpia. Y siempre digo que en el calentamiento te marca el que hace mejor gana. Tomen como distracción, porque ahí se puede ver. Trinidense calentó mejor con Olimpia. Cerro comenzó bien, después fue bajando ayer, pero no dije mi opinión. ¿Qué me llamó la atención? Lo de Trinidense fue el mejor calentamiento que vi en mucho tiempo. ¿Qué es lo que me llamó la atención del calentamiento de Cerro? Cuando entran a la cancha, 3 futbolistas
hacen carreras 100% al máximo de 80, 90 metros. Y digo, ¿esto qué es? Se me perdió algo que yo no sé, me voy a callar, voy a averiguar después en la semana, voy a hablar con entrenadores, a ver por qué se calienta de esa manera, porque antes nosotros, para inflar el músculo, como no te permitía calentar, pateábamos la pelota contra la pared, trabábamos contra la pared para hinchar. Hoy se termina pateando al arco para inflar el músculo. Vamos, 3 futbolistas hicieron pique de 100 metros, 80 a 100 metros. Piris, que no va a correr nunca, porque si vos sos volante, el jugador de fútbol lo que tiene que estar acostumbrado, y de secuencia de partidos son piques cortos. Si querés el ahogo, mejor que pique corto que el largo. El otro que hizo 100 metros, Churín, que siempre termina y pica 100 metros. ¿En qué momento del partido vas a picar? Y después ayer arrancó picando en la primera ya. Y el tercero que hizo pique de 80 metros, y de ahí quedé descolocado, fue Blop, el brasileño. Entonces dije, ¿esto qué es? ¿Entendés? Es superar la ansiedad, es salirse de esto, es el nuevo método de entrenamiento, pero eso me llamó la atención, porque generalmente un volante, ahora se hacía paso largo, un lateral, entonces pero eso no va a justificar lo que jugó Cerro. Te llamó la atención. Me llamó la atención. Pero no justifica lo otro. No, digo nomás que son detalles. Es por la tensión nerviosa, claro, para un partido importante. Es la manera de descargar adrenalina. Pero no dije nada porque no sé, en ese momento no sabía. No es método nuevo de trabajo. No, voy a consultar todavía, a lo mejor, porque no puede ser que, si puedo consultar... No es normal. No, es normal, a eso no me voy. No es nuevo método. Un saludo para Jorge Cruz con Federico Río, escuchando la radio atentamente a todo lo que estamos debatiendo. Saludo al querido Jorge Cruz, a Federico Ríos, saludo a Jorge Cruz, a Federico. Ya volvemos. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay, JMC la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Por qué te pones esa cara? En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 25% descuento en caja, más 10% descuento en extracto y 5% con la tarjeta Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Algo más porque vos me buscaste, Francisco. Lo emocional de Cerro, pero no es sí, para hacerte no, la concha. Emocionales. Vos sabés que en cancha de Cerro no le puede ganar hace cuánto limpia. Y son 5 partidos con ese modelo. El nuevo estadio, por decir así. Sí, el nuevo estadio. No, por favor, niño, tienes razón. Ahora, en la última. Sí, la nueva olla. Y vos sí, cumple ahí, Cerro. Y clásicos rivales. Se llama responsabilidad emocional do Huereco y Cerro, güey. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Usubeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Le gustó de Jesús y ayer Fabricio Peralta, y estaban todos, que él, uno de los más jóvenes del plantel, demostró cómo hay que encarar. No, pero él demuestra cómo hay que encarar. Pero también las posiciones, las responsabilidades son otras, porque uno está defendiendo el arco. Tampoco pasa por ahí. La tensión nerviosa, la de Jesús. Y Peralta juega más adelante. Si pierde una pelota Peralta adelante, no hay mucho más problema. Son caracteres diferentes, son personas diferentes. Yo la jugada del penal, para mí es más la posición también lo curte, la posición también la del medio lo curte mucho más a Fabricio para... Cuando vino pero ser marcador central, cuando vino Moreno, es bravo, de 17 años, pero cada persona madura diferente. ¿A quién le hizo la falta? También hay una picardía de Paiva. Claro, fue vivo, por eso te digo. Yo para mí es más Paiva esa. Más virtud de Paiva. Iturbe y Paiva, ¿no? Voy a poner otro ejemplo en Cerro. Lo contrataron a Jorge Morel. Sí. Juégalo. No. Bueno, pero vamos entonces decimos, ¿cómo el tema? Y hay que pagarlo todavía. $2 millones. Con la mejor intención Cerro le trajo Jubero que habrá recomendado porque lo tuvo, ¿verdad? Sí. Entonces, fue su figura importante. Fue su figura importante. Jorge Morel. Y voy a decir, un Jorge Morel pesando, jugando, en su mejor momento, pudo haber sido un capital de enorme valor para hacerlo ayer. Jugador de la pero no está, Bien. No le podés criticar al español por no ponerlo. Claro. Entonces vos decís, Jorge Morel, con lo que es lo que ganó futbolística, debería haber estado, pero
Manolo sabe por qué no lo pone. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Leuce Bellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Y de Jesús, por lo que venía jugando en el campeonato local, merecía jugar. Sí, eso no estamos Ahora, diciendo. ¿le gustó el planteamiento del partido de Manolo y las respuestas que fue encontrando en el transcurso del partido? O sea, las potables soluciones a problemas. ¿Le gustó? ¿Les convenció? No, yo ya dije, para mí la estrategia de salir a parar el equipo allá cerca del área fue el gran error que cometió. 20 minutos del primer tiempo era ahí. Porque si hace eso, tiene que poner la defensa mucho Claro. más adelante, más cerca de A los mí me volantes. pareció muy tibio el arranque de Cerro. o sea, No, ¿sí? él entró, no está bien, pero él tenía 0-0. Claro. ¿Cuál es el juego de Cerro? Espera en su cancha, sale rápido. ¿Cómo salió? Ahí tenía un ejemplo. Bro Sí, después pero había un se exceso equivocó. de Bro temor. se equivocó a partir de los 30 minutos, un montón de pases. Antes de eso metió 2-3 pelotas largas. Pero en el partido, tu zaguero central intentó 8 cortadas. Una enormidad. Cuando vos tenés Carrizo en la cancha, Pegale a tu volante, andá a vale. buscar a Carrizo Claro. la pelota, armá juego, Hacete cargo. hacete cargo, porque si vos te vas, vos sos volante, y el central, vos te vas a buscar la pelota y el volante le pega largo, decir, ¿qué miércoles querés, hermano? Por algo es eso. ¿Querés jugar en el medio? Vení a jugar en el medio. ¿Vos querés? No, dejate de macana, no me haga correr. Yo volante, la pelota me pasa por arriba. O sea, el Pachi Me pongo- ahora tiene la ¿Por culpa. qué? No, Pachi los volantes. ¿Por qué Will de Vela no jugó? Porque anda mal. Pero antes le ponía. Y Ah, le dio, pero- y le dio Ayer chance. no fue opción de cambio. No, pero antes le Ayer ponía. encima dejó de usar 2 cambios Manolo. Quiere decir que están bueno, muy mal los ok. suplentes. No venía. Por algo no lo pone. Hace Yo- una yo semana hablé- Manolo A mí acá me- era ¿Qué? el ¿Qué anda con grande dedicatoria? T, hace una semana. A la ¿Para quién? puta. Y, Ayer. y Para yo mí no. dije, reitero. Yo dije, tiene que clasificar a Vos todos no, para el no, no, ¿sabes digo que nomás. vos venís con dedicatoria? No, es que Ah, vos venís con muy dedicatoria. rápido era el Vos no lo enamoramiento. quisiste vender a demasiado Cardoso. rápido era el Espera un ratito. enamoramiento. Vos venís con dedicatoria. Y hoy reconozco que está horrible. Francisco, No está ni para que sea Cardoso convocado. para vos era el más vendible de Olimpia, que iba a Hoy costar digo- 8 millones. ¿Te acordás? Hoy digo, no ¿Te sé. acordás? Ahora me meto porque para mí el mensaje directamente. Acá una cuestión de ver, No. para mí, claro, para mí. Yo tomo aquí la posta. Es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo veo medio lleno. Yo veo lo positivo de este Cerro. Fuera del dolor que seguro que tiene el hincha ahora, era un equipo que estaba a 9 puntos lejos de la Copa, que no sabías qué iba a pasar inclusive en la Copa Libertadores, y está en una versión de que está cerca. Déjame terminar, Pancho. Aclaro que yo no desconozco eso. Bueno, déjame terminar, porque ahora parecería que es el peor entrenador Manolo y el que, No. y a la hora de la verdad no entraron 11 Manolitos a jugar, eran los jugadores, o sea, no pasaba, era Iturbe, era Cecilio, cada quien allí dentro de lo que tenía que hacer, hasta el propio Bro, decía recién Carlos, que antes era el jugador que venía destacándose, hasta él entró en errores, estuvo complicado, ya. Parecería que se le tira todo a Manolo. Se pudo haber equivocado en los cambios, no solo en este partido, inclusive hay otros partidos que también a nivel internacional me pareció que le faltó cierta mano en algunas modificaciones. El partido ante Fluminense, por ejemplo, a mí no me agradó mucho también sus cambios de visitante y algunas situaciones, pero no por eso para achacarlo todo a Manolo. Ni es el mejor entrenador, No. ni es el peor, y no es que parecería que nos vendieron espejito porque es español y viene a hacer lo suyo, pero vino a ordenar la casa. Hoy le da a Cerro sobre el final. Seguir con vida en la Sudamericana. Antes esta versión era que en un momento hasta dentro de las combinaciones estaba quedando último. Bueno, estaba ganando Alianza Lima. Sí. ¿Sí? En un momento hasta Sí. estaba quedando último sin nada Ayer. y sin la posibilidad de clasificar. A mí me parece que ese Cerro, esta base si se mantiene para el próximo año siendo campeón y entrando directo de forma... Tiene chance de poder pelear el próximo año la Copa. Este año yo no le daba chance de Cerro a este Cerro. Por varios motivos. Pero esta versión, tratando de mantener la base y ver quién se te puede ir, si Aguayo se va transferido, que seguro que van a transferir algunos, y trabajar estos más lo que pueden llegar a venir más adelante, se puede hacer, pero no es también lo opuesto, porque aquí parecería que es todo Manolo, y a la hora de la verdad es muchos de los protagonistas. Yo ¿Por qué es lo que dijo Porque Ricardo? parecería... No, yo aclaro Es que nomás. con varios técnicos pasó lo mismo, que los jugadores arrugan en Claro, momentos importantes. Entonces, pasa por los jugadores, pasa fuera de gracias a Dios. Manolo, de No es- Chiqui, de al Gavilán, de técnico Bernal. lo hacen no. exitoso. O si no le vas a... Hay ahora, mucho. terminar con la Debería siguiente. dedicar, Perfecto. debería Arturo, dedicar. no, Vos me Arturo, buscaste, no, Arturo, yo- a reventar la esperando, bola. déjame Vos me responder, buscaste. déjame Una responder sola, al vaya a niño. gritar. Una sola cortita. Déjame A los responder al técnicos- niño. A los No, técnicos un lo hacen ratito. exitosos- a los técnicos lo hacen exitosos o fracasar los jugadores. Eso está Bueno, más que claro. perfecto. Lo que yo digo nomás Te es... voy a contar, Germán, está- en 1987, ¿dónde vivías vos? 87, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Concepción del 7 Uruguay. añitos tenía. 7 añitos Una tenía criatura. Germán.
Jugaban, ¿te acordás del parque que quedaba al Claro, en el columpio. Ahí columpio. Entonces, ¿qué es lo que me mirás? Perdón, voy a contar algo para vos. O sea, ¿quién se trabajó con él? ¿Sabe lo que dijo Valdir? Y me van a decir, Ovirá, yo lo que quiero enseñarle a los jóvenes de hoy, que Cerro tiene un trauma emocional. Estamos de acuerdo. Quiero enseñarle, pero con mucho respeto, no con burla. Cerro tiene que superar. Como Cerro salió campeón después de 10 años con Valdir, ¿vos sabés lo que es romper la liguilla? Valdir fundió el campeonato paraguayo. ¿Sabes por qué? No. Ah, vos no sabés por qué. Se programa en la Junta, y perdón si voy al pasado, les voy a enseñar a los que hoy no van a encontrar en Google. Carajo. Valdir. Se hizo en la Junta, vamos a ver un campeonato distinto ahí en la Junta, Liga para Junta Directiva. Donde estaba Blas Serafini mucho tiempo y participaba, querido Blas. Vamos a hacer 3 ruedas independientes. 3 ruedas independientes. ¿Se entendió lo que digo? Sí. Y después vamos a hacer una liguilla con puntaje. Toman amigo la idea uruguaya, esto, la liguilla. Uruguay juega liguilla para todo. Liguilla, para elegir el 7º, el 8º, el 9º. Me encanta la liguilla. A propósito, esto te hace. Salió uno en la Junta y dijo, ¿cómo? 3 ruedas independientes. Clasificatoria con 3 puntos. 2-1, por ejemplo, en los primeros lugares. Y después se juntan todos en la liguilla y arman un espectáculo. Viene Valdir a Cerro. ¿Vos sabés la historia? Es que hágalo con mímica, ¿eh? No. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamona, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Y viene el bueno de Valdir. Primera rueda. Gana Cerro. Y ganó Cerro. Entonces de la mesa todo. ¿Y el segunda quién va a ganar? Ya ganó Cerro. Segunda rueda 1987. Gana Cerro. A la puta. Ahí lo PAKP. Esto que no estaba dentro de los planes. De las posibilidades de liguilla. ¿Y vos qué hacías en Cerro? Al principio jugaba y después fui auxiliar. ¿Y qué pasó? Tercera rueda, que no me deje mentir, Carlos. Gana Cerro. Sí. 1-0. 3 ruedas seguidas ganó Cerro. ¿Qué pasó con la liguilla? Se fue a la M. Cerro campeón. Se jugó a cualquier cosa. Al segundo. Al segundo, pero era increíble como Cerro ganó 1-2. Y termino con esta historia. Con dedicatoria a Francisco López, que no cree que lo emocional es terrible. Yo no dije Pero voy a terminar. Yo no dije eso. Valdir llenaba los estadios. Un día le dijo a Nacional de vacaciones. No se fue nadie. Nacional casi se fundieron todos, lloraron todos. Iban a recaudar una fortuna con Cerro. Metía 17.000. Dice 17 por partido. Locura, Valdir. Hacía lo que quería. Y le dijo a la hinchada del Cerro, ten vacaciones. A la puta de que los hinchas, los dirigentes nacionales, justo ahora, veo, que llamó a recaudar. No fue nadie. Valdir dijo, están de vacaciones. ¿Y qué ocurrió? Hay una frase del bueno de Valdir. Mi cariño para la familia. ¿Sabes lo que llegó a decir? Tenía la hinchada todo. Hasta Tokio no paramos. ¿Por qué? Porque Cerro Porteño iba a pelear la Copa. Y en Tokio se jugaba la Copa Intercontinental. Entonces dijo Valdir, hasta Tokio no paramos. Oirá la ley, que con esto concluyo para que sepan lo emocional de Cerro. 1988 le tocan 2 bolivianos. A Cerro y Olimpia. Bolívar y el de Santa Cruz. Oriente Petrolero. Cerro no pasó primera vuelta. Ni Olimpia. Ni Olimpia, no, pero hablo de Cerro. Sí, pero no, clasificando boliviano. Y agrego algo más con dedicatoria para vos. Se llama equilibrio emocional, que comienzan todos los órdenes. Vos sabés que cuando Cerro quedó fuera, se tocaron todo, ¿es verdad o mentira, Carlos? Y Olimpia se quedó con lo que estaba, ¿es verdad o mentira? Sí, así fue. Entonces, lo de Cerro es emocional. Coincido. Vos te imaginás que Valdir, y eso llevó el papá, el abuelo, el padre y el hijo. Eso se va, cuando vos sos chico le llevas a la cancha, escuchá a tu papá. No es cierto. Sí, eso se va transmitiendo. Sí. Cerro Algo es hereditario. mucho emocional.
Sensacional. Concluyo. Ya que hablaste de Valdir, recuerdo una frase que creo que sintetiza el problema de Cerro, 87, primer partido cancha de Cerro en la vieja olla, 10.000 personas aproximadamente, un calor. Habré jugado mi peor partido, no fue el peor, pero fue malo, es decir, dentro de mi análisis me equivoqué un montón de pases, y el martes de mañana la charla, el análisis que te hacen los entrenadores, y dije, ni quería ir a entrenar porque me iban a... Pero perdí 10 pelotas, para un volante central fatal. Comienza la charla, no hizo en el vestuario, hizo en el medio de la cancha, nos sentó a todos, dice... Yo escondido detrás de unos cuantos para que no me vea, a ver si se olvida de mí. Dice, bueno, primer tema, Kisi. Y comienza, y dice, le quiero felicitar. Se equivocó tanto, pero nunca se escondió. Siempre pidió la pelota. Peor no puede jugar, pero hasta el último minuto, él pedía la pelota. Aprendan. Me subió el ego, no sabe. Y ahí mete una frase que nunca me olvido. Y ahí cierra los puños, porque él los primeros 4 partidos empató, no ganó. Ahí cierra los puños y dice, ¿saben qué, muchachos? El problema de Cerro, y hace así por la tribuna, el problema de Cerro es Cerro. Sí. Si nosotros cerramos, somos campeones. El problema de Cerro es Cerro. Que no dejemos que influya a nadie. Sintetizó en una frase lo que sufría ese plantel. Llevábamos 10 años sin campeonar y Olimpia ahí metió un hexa. Imagínate lo que era el estado de ánimo. Quebró el fútbol paraguayo, ganó las 3 ruedas. Perfecto, yo coincido completamente, coincido que el fútbol, y sobre todo Cerro Porteño, que es bien pasional, el fútbol es un estado de ánimo. O sea, pasa por ahí y Cerro no está exento de eso. Primero. Segundo, lo de Manolo, cortito nomás. Va a ser su primera porque parece copa. Que yo la como cargada, que tengo algo en contra de Manolo, no es así. ¿Cómo rompe Cerro eso? El día que Cerro logre la primera copa, cambia todo. No, obvio. Educación. Ahora, y lo de Manolo, digo nomás esto. Yo no le saco el mérito a que vino después de muchas temporadas a ordenar la casa. Perfecto, todo bien. Ahora, en los mata-mata, en situaciones donde tiene que salir a ser protagonista, Cerro siempre ha fallado. No solamente con Manolo, ha fallado. Entonces yo esperaba un cambio. Me parece que el escenario estaba puesto para que ocurra ese salto. Y ahora otra vez me quedé ahora, el partido importante que ganó Manolo es uno solo, con Libertad. Con Libertad. Porque Fluminense, que era importante, no lo ganó. ¿Por qué no a pudo Colo-Colo jugar allá, ese los dos con Colo-Colo Porque no este lo ganó. plantel ya demostró El que clásico podía Olimpia jugar. no lo ganó. ¿Qué te pasa, vos? Alianza Lima en Perú no lo ganó, ganó este de acá. Entonces gané partido importante y ganó uno solo. ¿Qué es lo que Libertad. ¿Qué es lo que le pasa? Ahora, ¿qué equipo paraguayo ganó partido importante este semestre? También tenemos que mirar un poquito dónde estamos. Algo ahora, general. Claro, hay otra Perú, cosa para culpar tanto a lo anímico. A los 94, 95, Cerro no tuvo chance para ganarlo. Sí, estuvo cerca. Era Cecilio de rebote. Y si hubiera ganado, no hubiéramos hablado de eso ahora. Claro. Fernando Fernández, la de Cecilio. Fernández, la de Cecilio. Pero al final quedó la imagen que Cerro tuvo cerca, ¿cierto? No entró la pelota, esa era una realidad. Ahora, ¿cuál es la realidad de Cerro? Cerro no tiene un fútbol mágico. Lo de Cerro fue de contra, con Libertad, con las veces que ganó 3-4 goles, era meter la pelota detrás así del le gana Alianza Lima la aquí. velocidad de Aguayo. Así le gana la última pelota, así le gana Alianza Lima aquí. Aguayo. Carlos, lo le mágico... temblaba todo. Sí. Se enredaba por la responsabilidad que tenía. Lo mágico cuando apareció Entonces no le problema a Aguayo de lo que era hoy. La responsabilidad que le pesó mucho. Si le pesó a Aguayo, a Cecilio no le pesó. A Iturbe le pesó. Al propio Brock. A Brock, ¿cómo no le va a así? Una pregunta sobre el tema de Aguayo, porque ya que mencionaba en la conferencia cuando le preguntan a Manolo por el tema de los cambios, ¿por qué no hizo todos los cambios? No fue una frase un poco, porque dijo, ojalá yo tuviera 3 aguayos para poder hacer más cambios. Dos cosas que veo ahí. Primero, que le da una responsabilidad suprema a un joven que no tiene ni 10 partidos en primera, uno,
Y para mí que lo tiró bien al fondo a los otros suplentes, porque más o menos dio a entender que los otros no sirven para nada. No, o sea, pasa que Aguayo tiene una calidad diferente. Claro, Entonces, pero ayer no, el diferencial, no, bueno, claro, pero ayer tampoco hizo pero no se más le que el puede resto. tirar toda la responsabilidad a un chico de No, 17 pero yo años, entiendo, o sea, pero el no. propio decir técnico tres dice, aguayos, yo quiero eso. tener 3 aguayos para hacer más cambios. Vos escuchás eso y que va así como Y los otros más o menos son una manga ¿Qué de... pasa a vos? cambiar mi apellido. Le está poniendo a Manolo en el banco de acusado ahora. No, pero está mal. A Manolo su franqueza le va a destrozar. Pero una respuesta para Tiene que ser callar. político. Para que nadie reclame que no claro. haya hecho todos los cambios. Pero a lo que voy, el propio chico se va a sentir, más o menos la responsabilidad recae en él. O sea, porque- es la única opción de cambio prácticamente. Porque eso mismo que dijo ahí, no lo va a decir al chico. Al chico le va a decir, no, vos cuando vas a entrar, hey, hacé lo tuyo, no, vos no tenés ninguna vos sos el que menos responsabilidad tenés. Y en el mano a mano es donde el jugador te cree o no te cree. Vos en el mano a mano no le podés mentir. Ahora, si el jugador cree lo que vos decís en la conferencia de prensa, estamos todos locos. El jugador sabe que eso es para el hincha, para el periodismo, para la gente. Estratégico. Yo te iba a decir, ahora contra el Luqueño, ya no es el mismo pensamiento del hincha de Cerro. ¿Bajó? Bajó. Ahora se pregunta, ¿habrá afectado? Sí, Hoy, sí. habrá que ver el domingo. No, porque no, eso hoy, es muy, hoy, muy de hora. Hoy, hablamos, ahora, hoy, el habrá día afectado. sigue el Habrá luto. afectado. Y después sigue el De luto, acuerdo a pero cada así. día un estado de emoción. Y bueno, O pero sea, habrá, porque así el fútbol. sí, porque vuelve a El ganar domingo y- agarra su casa, agarra su Ah. banderita y está nuevamente en la olla. No Vamos a ver, vamos a ver tendría, ahí. no tendría que afectar. ¿Eh? No tendría que afectar. ¿Vos tuviste en la cancha? Al hincha fiel no Cuando tendría que afectar. nosotros salíamos con Filipe. El domingo tiene que ir y llenar el estadio entonces- y hacerle entonces- sentir el apoyo. a su Andate vos compañero. solo, entonces hablamos de qué mundo 15.000 perfecto. Este nombre gerente de marketing No, que arranca para el cerro. Entonces hablamos de 15.000 personas y ayer hubo 40.000. Manolo, el españolísimo. Espera. ¿Vos viste que de cancherito? ¿Vos viste que de cancherito? Manolo, el españolísimo. ¿Qué te crees? Pero dejate de joder la Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia Está todo. esperando la llamada de Ricardo F. Carlos Quise. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección de vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Llámale a Ricardo que no crea que se le llama antes y no después, porque va a decir, ¿por qué me preguntaron antes? ¿Te escribiste con Ricardo? ¿Y por qué no toman un cafecito a la vuelta? Y hay casamiento igualitario en Formosa, Florinda. Sin Light no hay partido. Encontrá tu Light clásica de 75 gramos y Light queso y cebolla 86 gramos a solo 8.900 guaraníes. Disfruta el mejor fútbol con Light. Precio sugerido hasta hoy 30 de mayo en todo Paraguay. Gustavito, nos escribimos con Ricardo terminado el partido. Y Gerardo escribe con, ¿cómo se llama? Giorgio. ¿Cómo te va, Ricardo? Un saludo para vos, para los compañeros, para la audiencia, ¿todo bien? Así que te escribiste con Gustavito. Sí, en realidad, no sé quién escribió primero, pero solemos mensajear siempre. Yo desde que salí nunca dejé de escribir con los compañeros arteros. Siempre mantuve buenas relaciones. Pero con algunos especiales. ¿Perdón? Con algunos de manera especial. No. Quizás contigo la relación fue más especial, y sabes. Yo sé. Me pone a tu lomo lleno de cerveza un papel guapandre. ¿Qué dijo? Que te acuesta a su lado y se para jugar contigo. Para jugar contigo. Ricardo, ¿qué es lo que ayer le dijiste? ¿Qué y qué decís hoy? No, yo me mantengo. Estaba escuchando lo que dijo Pancho, la defensa de Jorge, y yo lo dije ayer cuando me llamaron por segunda vez para el porcentaje, que si ganaba no era el mejor y si perdía no era el peor. Yo creo que si bien tiene responsabilidades Manolo, el plantel, los jugadores también tienen su responsabilidad dentro del partido que Cerro no pudo ganar. Ahora no entendí lo que quiso hacer el técnico, sí, eso sí me sorprendió. Salir a presionar pero dejar un equipo tan largo, porque se están olvidando o no recalcaron hoy la pelota que saca el arquero y que se queda solo un delantero, que se la pone por encima a Jan y erró el arco. Y Jan, que tiene un error, que eso tiene que analizar Cafa, siempre sale fuera del área y levanta las manos. El día que toque lo van a echar. Yo no entiendo para qué sale. Me parece muy tonto lo que hace Jan cada vez que queda mano a mano contra un rival.
Y lo de Cerro es siempre igual, Arturo. Lo que contás siempre, lo que ahora Carlos también, porque vivió en Cerro, fue técnico, fue jugador. El problema emocional que tiene es terrible y no se puede quitar ese problema. Ricardo, y a tu criterio, porque aquí hablábamos mucho el tema de los cambios. Por ejemplo, el que debatíamos al inicio, la salida de Carrizo en el como primer cambio en este caso. ¿Qué te pareció a vos eso? No me gustó que lo hayan sacado a Carrizo. Si bien no estaba haciendo el gran partido, era el único diferente, el único distinto que podía filtrar una pelota. Para mí tenía que haberlo puesto a Edu antes. O si no era Edu, era Fernando Fernández jugar con 2-9 y si Cerro estaba quedando en un momento fuera de todo. Era salir a ganar o ganar. Yo lo dije ayer, el que sale a empatar pierde. Y si bien no perdió, quedó fuera porque Colo-Colo le hizo un gol. No se decidió Manolo. Me parece que por ahí pasa un poquito el tema. A no ser que estén tan mal los jugadores, pero no podés estar bien a nivel local y mal a nivel internacional. O estás mal o estás bien. Y sigue el perro al lado. Sí, acá hay perro por todos lados. Pues perro de la calle son. ¿El perro de tu casa, del vecino o al Perro de la calle son. Yo creo Perro que como el país escucha fútbol a lo grande, Arturo. Saben que estoy hablando y los perros vecinos me están apoyando. Los perros estaban con vos. Pero también puede ser que se haya ido él a la casa del vecino. Casa del vecino. Ricardo, ladran Sancho. Ocurre que Sí, ahora, que yo decía, está buena. ¿Sabes lo que yo digo, Ricardo? Que ahora está contra el Luqueño. Ya no va a ser el mismo ánimo. No. Y Cerro tiene que convencer contra Luqueño, porque si afloja se le va al campeonato. Aparte Luqueño es el rival peligroso. Por eso. Trata de jugar lindo, sale a proponer Luqueño. Así mismo. Chao, Ricardo, chao. Chao, Perdón. Y saludo a los perritos. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Villeco. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Ya volvió el robador. Gracias por la respuesta. En Comercial Economía en San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en caja. Sorteo sábado 15 de junio. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. 1221. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Impermeabilizar, repararse y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby Lock, alarmas estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Sobre lo de Falcón, declaraba ayer al término del partido que en un momento se asustó, que pudo ser una rotura de ligamento, decía. Pero al final es esguince en principio, pero igual se va a tener que hacer estudios. Grado 3, porque fue fuerte la patada. Reitero, una irresponsabilidad total, una brutalidad por parte Alberto de López Robador. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo está el panel? Qué gusto. Contanos lo que dejó el partido, la clasificación de Colo-Colo, siguiente fase, contanos, y el partido en sí, contanos. Bueno, muchas sensaciones. Primero que todo, mucha felicidad viene el camarín de Colo-Colo una vez finalizado el encuentro, lógicamente por esta clasificación. Estuvimos ahí conversando con los protagonistas, lo que decían ahí muy bien en el panel. Maxi Falcón estaba feliz, pero también preocupado acerca de esta lesión, de esta patada. Voy a ocupar un término quizás un poquito fuerte, pero hay que ocuparlo, criminal de Alan Benítez. De verdad que no encuentra una explicación, por ahí podría perfectamente decir que es por la impotencia, pero no es justificable. Y en términos generales creo que en el primer tiempo particularmente Colo-Colo perdonó, tuvo más de alguna chance clara para poder aumentar las cifras. Creo que con justeza estaba arriba en el marcador 1-0. Y a Cerro Porteño lo vi muy dubitativo en el fondo, con muchos errores defensivos, con salidas imprecisas. Creo que eso se conjuga también por la presión que tenía Cerro Porteño de clasificar. Creo que hay un desgaste también mental, porque está disputando los dos frentes, tanto el torneo doméstico como el internacional. Creo que eso le pasó también la cuenta, el despliegue a Ciudad del Este, por ejemplo, se está jugando mucho Cerro Porteño. Lamentablemente para las pretensiones del Ciclón, claro, se quedaron sin la clasificación a la Libertadores, pero siguen en competencia internacional. ¿Y Cerro qué esperabas?
Yo esperaba un equipo de Cerro Porteño más preciso, particularmente en el bloque posterior. Encontré muchas imprecisiones, como bien les decía, pero también jugadores que evidentemente uno pensaba que te podía marcar la diferencia. Si bien es cierto, Iturbe tuvo un par de chispazos, un par de remates, pero también tuvo remates que se fueron totalmente desviados del pórtico que defendía Brian Cortés. Así que de verdad que Cerro Porteño me sorprendió en ese sentido, pero tampoco le quiero restar méritos a Colo-Colo. Creo que Colo-Colo hizo su partido, lo que yo les decía también, no vino a especular, vino a buscar el encuentro, tenía consciente Colo-Colo que tenía que anotar como a de lugar, independiente que sea un triunfo o un empate, tenía que anotar porque un gol le abría la puerta a la clasificación, y eso fue lo que vino a buscar justamente Colo-Colo y lo consiguió gracias al penal convertido por Carlos Palacios. Y para adelante, que en los retornos de Pizarro y de Vidal, ¿qué aire le da? Bueno, Pizarro ya no va a continuar en Colo-Colo, como le señalaba en contactos anteriores, claro, se va a Italia. Había una chance que evidentemente podría seguir Damián Pizarro en las filas de Colo-Colo en caso de que el Udinese no mantuviera la categoría en Italia. Bueno, caso contrario ocurrió, la mantuvo y por eso tendrá que recalar en las filas del Udinese Damián Pizarro. Creo que también va a ser muy positivo para él, un joven jugador, un delantero que tiene mucho talento, mucho oficio y mucho por aprender. Y lo de Arturo Vidal va a ser un complemento muy bueno, muy bueno. Sin Vidal y sin Pizarro, Colo-Colo pudo obtener la clasificación. Imagínate ahora con estos dos jugadores. Por ahí también conversaba con algunos colegas, decíamos y coincidíamos, obviamente que eran fuerzas parejas, pero muchos le daban la chance a que Cerro Porteño iba a clasificar, iba a pasar a la segunda fase. Pero bueno, también estaba mucho sorprendido ayer en la transmisión, justamente tocaba conversar con varios colegas ahí, sorprendidos de lo que Cerro Porteño impregnó ayer en el campo de juego, y Colo-Colo creo yo que es un justo clasificado. Muchísimas gracias, buen retorno, Alberto. Les mando un gran abrazo, seguimos por Paraguay, nos vamos mañana, así que disfrutando de esta hermosa tierra guaraní. Gracias, muy amable. Alberto López, el trovador. Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capitán Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a que cuides tu futuro ahorrando para tu jubilación. Desde los 18 años con 50.000 guaraníes puedes afiliarte. 200.000 de ahorro y te regalamos un termito. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Mucha fuerza para el querido Chiquito Benítez. Está enfermito él. En Porto Alegre. Arsenio. Chiquito Benítez está con... El 3 de mayo fue su cumple. Sí, hace poco fue. No sé exactamente, pero fue hace poco. Pero el 3 de mayo dice. Ya sí, pero la enfermedad viene arrastrando ya. No, ya sé, yo digo que cumplió años el 3 de mayo. Señor. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py o llamanos al 021-588-8300. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor en Quitadol, de venta libre en farmacias, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Podemos hablar con Pedro Aldave. No sé, probablemente ya haya dicho no sé, pero es noticia. El valor, ¿ya sabes lo que pasó con Enciso? ¿Que se fue a revisar la rodilla a Buenos Aires? Sí. Francisco me comentó ayer. Pero si hizo eso, me imagino que tuvo autorización del club. Julio Enciso fue a la clínica en Buenos Aires, especialista en rodillas. Sí, pero yo creo volvió a sentir molestia en la rodilla operada y parece que no quedó bien. Es difícil. Está haciendo los estudios en Buenos Aires ahora. Sí, fue el partido de Boca, estuvo en la cancha de Boca. Pero si se hizo es porque la autorizaron desde allá. Es decir, está manejado por Aldave. Aldave no es ningún DN. Sabe que no lo puede hacer por cuenta propia. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apóyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia. No, es la información, hay que darle la trascendencia. Porque si se va a Buenos Aires se va a quedar ahí. Acá vino y jugó Fulvito. Exactamente. Ahí en el interior. En esperá un ratito. Esperá. Alguien tiene que decirle no vaya a hacer esto. Porque cuando vaya ahora a Blayton y le envíen esa foto,
Y si tiene problemas de rodilla, eso es bueno hacer. ¿Cómo hiciste esto? ¿Con quién jugaste? Hay que ver cómo ellos ven los ingleses. Una cosa, nosotros vemos partidos hoy de barrio y piquiliboli, y hay que ver cómo ellos ven. Seguramente tienen otra idea los ingleses de todo esto. No hay se joda. Una inocentada, bueno, quiso jugar con los amigos, listo. Y si tiene la rodilla dañada y se fue a Buenos Aires, queremos hablar con Aldave, con Pedro. Claro. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. 1229. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no evitar exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Habla el doctor Lifran, Gerardo. Él no es médico de la selección. A ver si puede decirnos algo. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pay to Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales, @Renault Santa Rosa Peirega. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Yo me pedí empate con goles. Dijo que algo iba a pasar con el árbitro. ¿Qué es lo que pasó con el árbitro? No, y así dijo en la previa. Pero dio empate, Pierre, con goles. Empate con goles, dijo en la APM con Botija. Ah, con Botica también habló, Creo Pierre. que en producción dijo otra cosa. ¿Y con Botica qué hace él? Un mensaje. Hoy está de cumpleaños Ariel Lifran. Sí, está de cumpleaños. Al querido Botica, muchas felicidades. Por el tema de Olimpia habla con Botija. Olimpia, esas cosas. ¿Cómo, Ariel? Le estaba dando esa chipa enorme, ¿verdad? Ya está. Decir bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Me imagino que el muchacho tiene el pronóstico del niño Sosa, que dio empate ayer. Gran Feria Mensual de Tupí hasta el 31 de mayo con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y en cuotas. Visítanos en el showroom más variado del país, Boyani Músicos del Chaco. La feria mensual es única y la gente sabe. El 3 de mayo, Día de la Cruz. De ahí su nombre, José de la Cruz. Muchísimas gracias. Primero, una bellísima persona. Y como arquero era un fenómeno. Y como persona, Sí. vamos a jugar, no jugar, puso mal. Bellísima persona. Sí, señor. Felices nosotros que tuvieron la oportunidad de charlar, de hablar con él, amplio, sincero, un tipazo, bonachón. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. Ofertas que van del 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio en el Centro Logístico Avelino Martínez San Lorenzo. Con el pacto de confianza NGO. 1000 empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Ocurre que... ¿Cómo habla con chiquito? No va a hablar chiquito ahora. No contesta ni los mensajes, ni la señora. Más no podemos, no sé ni cuál es su estado actual porque no responde. Bueno, mucha fuerza. Con cubiertas como TAR, manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacomera y todos los distribuidores del país. En los últimos tiempos dejó Porto Alegre, se fue a una ciudad cercana de playa para estar con Ivana, que es su señora, y le envié yo un mensaje cuando la operaban hace un mes y medio aproximadamente, y no. Entonces también uno respeta, ¿no? el silencio, pues debe ser un tema muy difícil también, muy difícil. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. ¿Cómo te va, doctor Osvaldo Ifrán? Hola Arturo, ¿cómo estás? Si la pregunta no es indiscreta. Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias, y con mucho respeto a tu cargo, a lo que haces con la selección. ¿Está en Buenos Aires Julio Enciso? Según pude ver, sí. ¿Perdón? Según lo que pudimos mirar, sí. ¿Tiene problema en la rodilla, doctor? Él fue para probablemente hacer una evaluación, una interconsulta probablemente, ¿verdad? Y ver un poquito cuál es él está entrenando. Estuve mirando de que también con nosotros estuvo entrenando, ¿verdad? Y bueno, él se acopla con nosotros el 3. ¿El 3 de? Ahora el lunes. De junio. Para los trabajos de la Copa América. Claro, así mismo. ¿Y qué va a pasar, doctor, con él en el tema de la rodilla? Él ahí tuvo la lesión.
la molestia. Y vamos a seguir, hay un protocolo, el Brighton nos envió una referencia con respecto a eso, nosotros vamos a seguir un protocolo de trabajo con él, vamos a tratar de que Julio llegue a los partidos de la selección de la mejor manera posible, Arturo, y de eso lógicamente va a redituar en que él pueda tener un mejor desempeño con nosotros, ahora que es lo que todos queremos. ¿Y por qué fue a Buenos Aires para hacerse ver? ¿Y por qué no acá? Un proceso de trabajo. ¿Por qué no acá? ¿Por qué fue a Buenos Aires a hacerse ver? Una decisión personal probablemente. ¿Personal o del Brighton? ¿Perdón? ¿Es personal del Brighton o su representante? Eso no te podría decir, Arturo. No, yo no podría decirte si es una decisión de él o de su representante. Eso es algo netamente particular. Pero como te señalé, nosotros en comunicación con el Brighton tuvimos un protocolo de trabajo que vamos a estar haciéndolo con él. Él está en una alta deportiva, así que vamos a tratar de continuar y que él llegue de la mejor manera. ¿Pero es consciente, Brighton, que fue a Buenos Aires? No sé. ¿Y qué te dice a vos en el protocolo de tratamiento con Julio, doctor Ifrán? Brighton. El protocolo que tenemos es un trabajo de trabajo de campo, trabajo de gimnasio, ¿verdad? Es seguir lo que él estaba trabajando allá. Él estaba compitiendo, él estaba jugando y él estaba siguiendo un protocolo. Protocolo de trabajo mencionamos de que él estaba con una seguidilla de trabajos, de repente para no sobrecargar la rodilla, de repente para no en un aumento de peso muy drástico en trabajos de gimnasio, ¿verdad? Cuidando un poquito la articulación de manera de que su desempeño también sea bueno, porque vos sabés que de repente queremos acelerar los procesos y podemos estar encontrándonos con algunos inconvenientes desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista articular. Entonces a eso me refiero con seguir un protocolo de trabajo y ciertos cuidados de manera de que él llegue de la misma manera, de la mejor manera posible. Y incluso los amistosos a lo mejor está considerado para después, no para ahora. Correcto, eso es algo que eventualmente cuando comencemos a trabajar vamos a hablar con el profe Garnero y ver qué es lo mejor para Julio, ¿verdad? Del punto de vista que nosotros comenzamos nuestro primer partido el día 24 de junio, ¿verdad? Que nos queda un lindo tiempo todavía como para que Julio también llegue en muy buenas condiciones. Hay que aclarar de que él está con un alta deportivo, ¿verdad? Y que nosotros vamos a continuar el plan de trabajo, que sería lo más correcto, antes que decir protocolo, decir un plan de trabajo que los del Brighton también ya nos enviaron a nosotros y estamos en permanente comunicación con ellos también. ¿Y Diego Gómez, doctor? Diego Gómez bien, está evolucionando bastante bien, está con algunos trabajos aún controlados, o sea, está en trabajo de rehabilitación, todavía no está trabajando en fuerte en campo, de repente hace algunos trabajos, pero no todavía normales. Esperemos de que esta y tal vez la próxima semana tengamos un despegue con Diego Gómez, como para que él llegue también en buenas condiciones para la Copa América, si es que es la decisión que tenemos, ¿verdad? Claro, ¿y otro jugador bajo cuidado, doctor Osvaldo Ifrán? No, Miguel, que está también realizando algunos trabajos ya también dentro del mismo concepto que usamos con Julio, un plan de trabajo que él está siguiendo, que es parte de su rehabilitación también, pero yo creo que ambos, tanto Miguel como Julio, están, como te dije, en una alta deportiva y es nada más mantenerlos en un plan de trabajo, en un cierto cuidado que no es un cuidado extremo, sino que nada más es un cuidado para precautelar un poquito. Doctor, con relación volviendo a Julio Enciso, específicamente cuál es la molestia o cuál es el impedimento dentro del movimiento de la rodilla para graficar un poco qué es lo que le duele, ¿verdad? O cuál es la molestia que está sintiendo. Ninguno. ¿No? No, él está entrenando normalmente, o sea, normalmente dentro de un plan de entrenamiento personal de él, ¿verdad? Le está haciendo actividades
de corrida, está haciendo actividades de gimnasio, está haciendo actividades de propiocepción. O sea, él tiene una libertad plena de entrenamiento. Acá tenemos incluso nosotros que vamos levantando nuestras redes. Entrenando. Doctor Osvaldo Infran, muchísimas gracias. Son muy atentos como siempre. Gracias, doctorazo. Gracias, Arturo. Hasta luego. Adiós, doctor Osvaldo Infran. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación y la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Acá entiendo que es Aquí, más de Aguazú, control antes de de su viaje. situación, Antes de antes dejar- que eso subió en sus redes sociales, intervención. anteayer. Entiendo que es más de control que de intervención propia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás, Arturo? Buen día. Bien. Consultamos contigo, Pedro, referente a Julio. Él está en Buenos Aires. ¿Y vos dónde estás? Yo estaba con Julio hasta ayer, ahora estoy en Rosario. ¿Y qué te digo, Julio? Nada, no, estaba de medio de vacaciones, visitando amigos y eso. No, nada, está tranquilo, Julio. Pues se fue a Buenos Está Aires. tranquilo. Se fue a Buenos Aires ahora para un estudio, ¿o no? Así nos dijo el doctor Ifrán. No. Julio fue a Buenos Aires porque ya estaba programado ir a Buenos Aires, tiene tío y primo ahí. Y iba a ir y a modo de consulta se le fue a preguntar a ver cómo estaba un médico, pero no porque se sienta mal ni porque esté mal, para ver cómo había quedado, como nosotros hemos tenido en Inglaterra, todas las cosas que le pasaron, todos, para hacer una resonancia para ver cómo estamos, pero ya estaba previsto hace mucho esto, con el médico de Boca, pero esto no porque él se sienta mal ni tenga ningún problema. Perdón, Pedro. Doctor Ifrán nos dijo que sabía que se fue a Buenos Aires. Sí, Interconsulta. Interconsulta nos dijo el doctor Ifrán, por eso te Él fue preguntaba. para probablemente hacer una evaluación, una interconsulta probablemente, ¿verdad? Y ver un poquito cuál es él está entrenando, me estuve mirando de que también con nosotros estuvo entrenando, ¿verdad? Y bueno, él se acopla con nosotros el 3. Eso nos dijo el doctor Ifrán, Pedro. Sí, dijo probablemente, tampoco que... No, lo que sí fue hacer una evaluación física también de la parte de la fuerza, porque los kinesiólogos que estaban trabajando con él estaban en Buenos Aires, entonces se aprovechó para hacer hicimos fuimos a hablar con el médico también para ver cómo lo veía, nada más que eso. Hizo un estudio de fuerza, pero de entrenamiento, entrenando en la cancha. Ah, correcto. Pedro, Ahora, si no lo tomemos la tremenda, está dentro de lo dentro. Julio está bien. Bueno, por eso, porque lo están esperando ya para los amistosos y demás. A ver, estuvo jugando en la Premier hasta hace 2 semanas, volvió, jugó en Caguazú, nos fuimos a Buenos Aires. Está bien él. Obviamente podría estar mejor, estuvo 5 meses parado, volvió. El estudio de fuerza también es para ver cómo llegamos a los partidos de la Copa América, para ver cómo está, Ahora, Pedro, siempre se hace en los jugadores de elite y de alto nivel, siempre ellos están buscando estar mejor, ¿no? Pedro, esto de que sale en las redes, ¿es en Buenos Aires o es acá? El video que él subió en sus redes, ya era entrenando allá, se lo ven en la arena. En Buenos Aires, eso es lo de la... en Buenos Aires. Correcto, ya en Buenos Aires con los familiares. En Berazategui, en una capital. Parecía como una canchita, una plaza ahí en Berazategui, entonces. No, es un predio de la Municipalidad de Berazategui, que el kinesiólogo de Julio, que estuvo en Inglaterra con él, es el director de ahí, de ese lugar, y fuimos ahí. Aparte había arena y quería que trabaje un poquito en la arena para hacerle un estudio específico de la unifuerza, que eso ellos saben, pero y aparte entrenó. Muy bien. ¿Y Enzo González? Enzo también está ahora, empezó a entrenar también se le va a hacer el mismo estudio, pero él lo va a hacer en Asunción. Para presentarse bien, para ver cómo están. Ellos están acostumbrados viste, como en Inglaterra, a alto nivel, si no está 100% es difícil a veces. ¿Y vos estuviste con él allí en la cancha de Boca? Con Julio. Yo fui y lo acompañé porque iba a ir los tíos que te digo que tienen los parientes y no teníamos mucho lugar, entonces le cedí mi lugar a un tío de ellos que estuvo con nosotros también en Inglaterra y que es muy hincha de Boca. Son todos de Boca los que están ahí, ¿no? ¿Viste? Como con la camiseta, todo. Pedro, con relación a Enzo González, la vez pasada decía, o se hablaba y decían desde la selección que uno de los jugadores ya tuvo permiso y que es un jugador que juega en Europa. Hablaba de Enzo González, ¿ya tiene permiso del Wolverhampton? Para los Olímpicos, digo.
Mira, no sé cómo estará ahora últimamente, pero cuando yo había hablado la otra vez, ahora como un mes, dos, inclusive cuando él volvió del preolímpico, que se lesionó y se le hicieron toda una serie de trabajos y todo, y lo fueron preparando como para llegar a la Olimpiada, o sea que yo tengo entendido que sí, pero viste como el fútbol. Pero oficialmente no lo sé porque no sé lo que mandaron entre la federación y el club, pero el club en su momento, te vuelvo a repetir, le hizo un plan de trabajo para que vuelva pensando para que esté al 100 en la Olimpiada. Y bueno, Pedro, y algo que no pregunté, transferencia, ¿cómo andan las cosas? No, tranquilo, estamos esperando de momento, vamos a esperar. No. ¿Qué es lo que está esperando, Pedro? Pedro. Pues si recién... ¿Alguna oferta? ¿Algo de tus jugadores? Tiene que ser... No. Se cierra el... Nada, tranquilo, estamos... ¿Y cuándo va a venir acá en la mesa? Estamos yendo a un helado. ¿Y cuándo va a venir en la mesa? ¿Cuándo va a estar acá? La semana que viene, cuando estoy por ahí, vamos a la mesa. ¿Y cuándo venir para acá? Tenés buenas incorporaciones ahora, así que vamos a ir. Que lo querés representar vos, tenés que arreglar conmigo. Bueno. Se entendió lo que te dije, Pedro, ¿verdad? Me gusta. ¿De qué? Rapidísimo, Pedro. Un abrazo, Pedro. Abrazo. Adiós, Pedro Aldave. ¿Quiere decir que está en la Argentina tranquilito nomás? En Rosario. Sí. Nosotros hicimos quilombo al Pedro. En tu ciudad. Yo hice. Y fue a consultar, a ver ahí. Era lo que... Hacer una evaluación, pero está bien. Claro. Vamos por estuvo en la cancha, bien, estuvo bien. Vamos por partes. Fue a ver un especialista de rodilla, que es Batista, el médico Boca. Él tiene buena... Pedro ha llevado a muchos jugadores representados por relación. él a hacerle estudio en Argentina. Como ya vení, me habrán pedido una autorización para tranquilizarle más a Enciso, que debe ser... estar ansioso de conocer otra opinión, porque cuando se operó iba a demorar 3 meses, terminó demorando 6 o 8, y eso le genera unas dudas al jugador. Entonces le lleva al especialista, al que conoce él, para que le haga, pero para darle una tranquilidad. Pero tampoco es normal que se haga un estudio si estuviera sano. Siento por esto, pero... Y no puede ser una revisión de seguridad nomás. Y claro, por la situación del chico, yo lo entendí así. por esa acción. Porque si él no tuviera dudas, no se haría el estudio. Se hace el estudio para confirmar lo que le dicen, para convencerlo mentalmente que no tiene nada. Capaz se siente algo diferente antes de la lesión todavía él, por eso, por las dudas. Y lo otro es, cuidado que es una rodilla operada, no le carguen demasiado el trabajo. Él puede con esa rodilla, el proceso puede alzar tanto de pesa, de por ahí, viste que los jugadores hoy quieren crecer más rápido muscularmente, entonces la recomendación es, esta rodilla está operada, se le hizo este trabajo, él puede soportar este peso, más de eso no hay indicaciones normales de un jugador que juega en una liga Ricardo, profesional. todos los jugadores, Carlos, de Pedro se operaban en Rosario, se operaban en Rosario. De Pedro Aldave. Y hay contacto, entonces aprovecha. Aparte rosarino, Pedro Aldave. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento LM, acceso sur, casi perfecto, socorro, nieve. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. Con Luqueño hasta un año más, 2025, Aguilar. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy jueves 30 de mayo tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu QR Tigo Money accedes al 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y ahora le pide por Camacho, vio niño. Julio Cáceres quiere a Camacho. Y ahora está Tacuerina necesita Camacho. Sí, ¿Y lo de Sanguina? Es una opción para un 9, busca un 9 igualmente. Busca un 9, un extremo. Y con Auché. Y Auché. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. El tema de la transferencia de los Juegos Olímpicos no avanzó nada. Por ahora no. Es muy temprano todavía. Todavía Hay no. tiempo hasta agosto. Pero ocurre que Palermo tiene que decidir ahora ya, si ya no tiene más campeonato. Y tiene que ver jugadores y no puede incorporar, tiene que saber en una ¿Con qué va a contar? ¿Con quién va a contar? Si quiere transferir pero Olimpia. tiene Olimpia está todavía escuchando oferta. un par de días.
Una semana. Tiene una semana hasta ahí. Pero después. no, Tendría pero no que le varía, resolver. su plan no le varía si se va Gómez o se va Parsajú, no le varía mucho. ¿Y que un arquero se le va a desprender eso seguro? Y posiblemente, Uno no otro. sé. ¿Dónde está? Hay que ver si aparezca verdaderamente la oferta. También. ¿De qué? Y esta es una época que se tiran muchos nombres. A veces uno pregunta para ofrecerle si está dispuesto el club a vender y eso ya se lanza. Entonces hay Pero mucha... yo creo, cuando dijo Rodrigo Nogués, vamos a pelear la apertura, se le fue. Ujú. Vamos a pelear Copa Paraguay que todavía no jugó y clausura. Y vos poner en el ¿cómo es? A la venta jugadores. Ya tenés una idea de que necesitas el dinerillo, como diría Menchi. Olimpia necesita dinero. Sí. Olimpia escucha ofertas. Es consciente la dirigencia, Rodrigo, Palermo, su gente, su público, que esta etapa de Olimpia es una etapa muy sensible, muy delicada en el segundo semestre. Porque no te van a decir después, ¿cómo que si pelea el campeonato lo dejan ir? Dijo públicamente Rodrigo Nogués, todos son transferibles de acuerdo a la oferta. Claro. Quiere decir que el presidente de Olimpia dijo públicamente, Olimpia necesita recaudar. Necesita vender, sí o sí. Necesita vender. Y tienen que buscar también Y otro no, plan. y no tiene dinero, porque no juega Copa y Olimpia, sus recaudaciones eran de 200 o 150 mil dólares. Y te pongo un ejemplo. Ayer la recaudación de Cerro orilló los 200 mil dólares. 200 mil, 1.500, ¿cuántos millones? 1.500 millones. Eso ayer, 1.400 y 200 pico. millones de dólares. ¿Ustedes creen que se 200 mil. 200 mil dólares, perdón. ¿Vos creés que si Olimpia no jugaron y recaudarse dinero? Sí, claro que sí. Y bueno, entonces Olimpia necesita vender, por eso queremos hablar con Rodrigo Nogués. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores objetivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golfing, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Otro tema. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. FIPSA, donde Olimpia va a usar la academia. Antes usaba Cerro. Sobre... Pero eso no lo queremos. Yo le quiero hablar de los jugadores transferidos, que pueden ser transferidos. Ahora está pues con la gran promoción de FIPSA. Ahora llama otra cosa. Que queremos hablar nosotros con Rodrigo. Porque será la nueva sede social, por decir así, para básquetbol, A lo que queremos hablar acá, porque a esta hora se cambia todo. Pues lo que queremos ahora es hablar del plantel y no de FIPSA, con el debido respeto. Porque Olimpia tiene que anunciar qué es lo que quiere en el segundo semestre. Sí. ¿Y con qué va a disputar el segundo semestre? ¿Con qué jugadores va a disponer el técnico? ¿O le van a pedir a Palermo rendir, no tiene jugador, si no puede contratar? ¿Por qué le van a pedir a Palermo? Si la propia dirigencia dice son vendibles, Palermo no se puede decir disputar por eso. Yo creo que también él también está creciendo como técnico Y no va a hacer magia Palermo si es que le quitan varios jugadores del plantel. Puede variar la manera de jugar, desde que el no creo discurso que tiene que varíe. ser claro, porque si es que no tiene plantel, no es que va a salir a decir que vamos a salir campeones, que va a ganar todo, no. Y el hincha tiene que ser consciente Y también la de eso. gente tiene que ser consciente de que Olimpia no peleará Que es difícil probablemente, eso, en pero Olimpia. es difícil en un club ¿De grande. qué es lo que Tiene que encontrar que le rindan los jugadores que tiene. Y darle una idea. Al nivel que juegan, todavía no encontró. al nivel que juega, no es el candidato uno para ganar el campeonato. No solo llamemos en el momento de la alegría, también puede llamar en otro momento con el licenciado Carrizosa de Cerro. Yo creo que también él también está creciendo como técnico y bueno, y estamos tratando de darle lo mejor, de que se sienta arropado, de que su cuerpo técnico pueda trabajar tranquilo. Ahora van a tener una pretemporada que no tuvieron, ¿verdad? Hoy no pega hacer nada y si declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Carga su practipada más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga su practipada insuperable Copetrol. ¿Cuándo puede Vamos. hacerlo con el luqueño? Domingo a las 4:30 de la tarde. ¿Y Libertad? A la misma hora ¿Con en quién? cancha de Libertad ante General Caballero de Mallorquín. ¿En dónde juega? En Libertad. Gana Cerro, pierde Libertad y sale campeón ya Cerro. Tu mamá. Así es fácil para vos la vida. ¿no? Y no creo que pase eso este fin de semana. No, pero para vos así nomás. Pero para pasar el dato. Para vos así nomás, no tiene más que dicen un hincha de cancha de Libertad, según vos. Y
Qué bárbaro. Tu mamá es todoterreno, venía a animar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo, porque a compra de 500.000 guaraníes participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerro, Piedra Libertad, Cerro Cama. Así nomás para Vito Villarreal. ¿Qué querés, Gustavito? Manolo, el españolísimo. Decir que se acaba la copa, decir que se acaba la copa. Se terminó. Se acaba la copa. Chau, chau, adiós. Manolo, el españolísimo. ¿Qué es lo que te pasa, vos? ¿Un programa serio? Low battery. ¿Y qué es lo que te gusta? Vos sos partidario de alguien. Yo te conozco. Su mentalidad está en otro lado. Sí. Motivado por otra gente. Me corto con huevo. No, pagado yo no digo. Vos estás motivado y me corto con huevo. Mi huevo, pero dejate de joder la bola. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control As You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000, Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Los mejores precios del país sin entrega inicial, además participás de la promo 3.000 millones que sorteamos todos los meses. Ingresa a bristol.com.pe. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. No contesta Miguel Carrizosa, Gerardo. Y bueno, no solamente en el triunfo. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Joseph Paper lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participás del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. Joseph Paper creando tendencia. Hablar con Miguel Carrizosa, cómo está el ambiente, qué es la vida. Así es la vida. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35%. Cantabria sea. ¿Qué tal, licenciado Carrizosa? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? Y bueno, lo que te puedo decir de ayer es que lo mejor que existió ayer fue el público. Realmente la olla llena, el público alentando, pero los duelos, en este caso, ya se terminaron ayer a las 12 de la noche y hoy desde las 7 de la mañana pensando en nuestro campeonato local, en los 2 partidos que nos faltan, y en levantar nuevamente el ánimo de todos los muchachos, cuerpo técnico, etcétera, abocados a todo partido y a hacer el intento de salir campeones de la apertura. Son resultados que pesan cuando se va de la Copa, ahora tiene el playoff de la Sudamericana. En las perspectivas eran unas y la realidad hoy Cerro son otras, ¿no, Miguel? Bueno, yo no quiero entrar tanto a hablar, Arturo, de cuestiones técnicas, eso dejo para ustedes que son más técnicos. Lo que sí te puedo decir es de que ayer fue un día que todos lamentamos y que a todos nos duele, hasta ahí. La hinchada estuvo maravillosa, vuelvo a insistir, pero ese Cerro que viene levantando y que ganó 8 partidos al hilo en el campeonato local, empatando uno solo, no puede estar desaparecido. Así que confiamos en el plantel, en el cuerpo técnico, en que vamos a luchar por el campeonato Apertura, que es uno de nuestros grandes objetivos. Te pregunto, Miguel, sos la figura visible del departamento de fútbol de Cerro respetando a los otros miembros. Esto que experimentó Cerro ayer, la presencia del público, llenó el estadio, lo de Manolo, ¿cómo se puede, las sensaciones que da? Vos llegaste a hablar con Manolo terminado el partido, le dejás que tome aire, ¿cómo es? Y sí, Arturo, nosotros somos como una familia hoy en el club. Hoy está liderando Juanqui Petengil, ¿verdad? Yo soy, como te decía, un soldado más
que estamos todo el día, ya estuvimos esta mañana de vuelta, anoche nos quedamos a cenar con el cuerpo técnico y con algunos jugadores, a tratar de levantarle el ánimo. Te imaginas que yo tengo que levantarle el ánimo, pero y así de eso se trata nuestra tarea, ¿verdad? Que ellos tengan lo mejor posible y que recuperen el ánimo para la disputa de nuestros 2 próximos partidos, que representan nada menos y nada más que ganar en la apertura. Ocurre, el licenciado Miguel Carrizosa, que son momentos muy difíciles. Hay ilusiones, perspectivas, ahora viene un play-off para Cerro, está el campeonato, como que se juntan. En el triunfo todo bien, aleluya, aleluya, y hay cosas como esta que yo no digo que estén programadas, pero que pueden lastimar, o que lastiman. Claro, mi querido Arturo. El dolor es grande, pero como te decía, el duelo terminó ayer a las 12 de la noche y nosotros estamos desde hoy con toda la energía puesta en el campeonato, con toda la energía puesta en darle esa satisfacción a nuestra querida hinchada que ayer llenó la olla, y después pensaremos en la Sudamericana, pero ya es un paso siguiente. Hoy toda la energía concentrada en la apertura. Te pregunto, Miguel, con relación al antes y el después, ¿cómo cambia? Un partido cambia muchas cosas y hay que saber manejar emocionalmente el tema. Claro, hay muchas emociones por medio, muchas ilusiones de todos, ¿verdad? Te diré yo, ¿verdad? Por eso, y a vos te estamos preguntando, que estás adentro, cenate, plantel, jugadores, levantarle el ánimo, perspectivas que se dan, panoramas que se avisoran, que eran interesantísimas ver y que ayer no se dieron. Por eso usaste la palabra Cerro está de duelo. No, se acabó el duelo. Perdón, se acabó el duelo, tenés razón, me corrijo, se acabó el duelo, pero sentiste eso. Claro, ¿cómo no vamos a sentir un duelo? Eso sería no tener sentimientos. Pero se acabó el duelo y ahora toda la energía puesta para intentar que la apertura sea el campeonato que lo gane. Ahora, con toda su afición, con todo su cuerpo técnico, ese mismo cuerpo técnico y ese mismo plantel en el cual hemos confiado y seguimos confiando, querido Arturo. Te debo preguntar, Miguel Carrizosa, vos cuando Manolo habla, ¿él esperás la iniciativa, él en la charla, respetás su silencio? ¿Cómo es en la cena? Y un poco de todo eso, así tal cual, uno respeta el silencio, a veces él mismo habla, te dice algo como que quiere desahogarse un poco. ¿Se desahogó ayer con vos, Miguel? Y son conversaciones, mi querido Arturo, él es muy respetuoso también, así que todo bien. Te digo, somos una familia. Yo quiero, por más que la gente diga lo que diga, somos un equipo grande. ¿Y qué es lo que dice la gente, Miguel? ¿Qué dice la gente? Que es culpa de Zapac y esto y lo otro, y el pobre Juan José está a muerte, lo que más quiere es él, y está aportando en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, y bueno, entonces yo no, de repente siento un poco así de que eso, que no es justo. No es justo con él, hacia su familia, él tiene también hijos, hijas, etcétera. Pero bueno, eso es el fútbol es pasión, ¿verdad? Ahí está la pasión atrás. Y está bien que haya pasión. Pero pongamos ahora, lo que yo le pido hoy a toda esa mitad más uno del país, que esa pasión la pongamos en positivo, apoyando todos a tratar de ganar el campeonato de apertura, que hace rato no nos da un campeón. Hace cuatro campeonatos que no ganamos campeonato. Sí. Entonces, esta es la quinta la vencida. Pongamos toda nuestra energía a partir de ahora en ese desafío. Cuando van las cosas bien, claro, cuando van las cosas bien, Cerro peleando la Copa, ya no tiene Libertadores, Play-Off Sudamericana, y el ambiente y cómo recuperar. No sé si la palabra es recuperar la fe, me vas a decir, la fe no se perdió, pero que Cerro tuvo de duelo, lo dijiste vos, en pocas horas, porque querés reanimar, los tuvo, y Cerro necesita una reanimación, porque esa es una realidad ante el luqueño.
Claro, pero eso ya se está dando, te digo que esta mañana temprano, llamándole por teléfono a algunos, yo presente, el chino Agüero presente allí esta mañana temprano con ellos, alentando, conversando, el profe Manolo ya está también recuperado, así que estamos con los dientes, no quiero decir palabras que se utilizan, porque no es una guerra, pero si fuera una guerra te diría que estamos de vuelta con la ametralladora, la AK-47, granadas, torpedos, todo lo que haya, para poner la fuerza a ganar la apertura. Realmente tenemos la fuerza necesaria, estamos con el optimismo necesario y bueno, le pedimos a la hinchada su fe, su pasión, que canalice esa energía hacia este desafío que yo creo que de alguna manera también es un gran desafío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ganar en la apertura nos garantiza entrar directo a la Copa Libertadores el año que viene. Sí. No es poca cosa. Sí. No es poca cosa lo que está en juego. Entonces, no podemos estar teniendo energía negativa en este momento. No nos podemos permitir ese lujo. No nos podemos permitir el lujo ni siquiera de estar de duelo ya hoy. Ese lujo no podemos permitir si queremos conquistar la apertura. Miguel, ¿y vos tomás un tranquilizante para dormir? No, por suerte, no, pero de repente en estos días a lo mejor voy a necesitar. No te digo bien porque estas cosas pesadas son, Hay 40.000 personas, la desilusión, no poder avanzar en la propia olla que reventaba con el público, hay cosas que te deben afectar muchísimo. Sí, dormí tarde ayer, te digo, salí del club a eso a las 12 de la noche, comí ahí un mulito de pollo liviano, no tenía luego ni hambre, y bueno, prendí la tele un rato para despejarme, pero dormimos aunque sea unas 4 o 5 horas y de vuelta ya, como te digo, con toda la energía. Miguel, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable como siempre, Miguel, gracias. No, gracias a ustedes, mi querido Arturo. Gracias. Fuerza a toda nuestra afición. Vamos, que nos quedan este desafío hermoso para todos. Gracias, muy amable. Miguel Carrizosa, selectivo del Cerro. Pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. 135. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollo frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en Bangkok? Plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bangkok crece desde la raíz. Licenciado, Miguel Carrizosa. Sí. Y yo le digo licenciado. Sí. Sí, licenciado. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Más que saber con quién Rosero va a enfrentar. Por rey, dice Diego, el partido contra el Luqueño. Sí, es cerrar lo que... Ese es cerrar, Cerro. Si no llega a cerrar, se derrumba todo. Este domingo 1.650 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Ahora, si no cierra, que es ganar, cerrar significa ganar el campeonato, se van a Málaga. ¿Quién? Si se van a Málaga o no, es cierto, buena pregunta. ¿Y qué va a hacer? Supuestamente ya está todo comprado el pasaje. ¿Málaga o Málaga, todo junto? Todo junto, no, igual tiene que estar programado, le va a venir bien para hacer, pero vos sabés cómo el ánimo será distinto. El ambiente va a ser distinto. Campeón, una cosa ver los trabajos en Málaga y otra cosa... Te vas a Europa feliz de la vida. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay productos de los Andes. Ocurre que este partido, perdón, del que viene contra el Luqueño es terrible. El mismo Miguel Carrizosa dijo el partido y clasificar Cerro el próximo año para jugar la Copa. Te da aire, te da paz, tranquilidad. Por eso hay que entender a la dirigencia, al cuerpo técnico y Manolo. No es joda, Manolo es consciente de lo que dijo Carlos Quise, por ejemplo, ese Manolo, el españolísimo. A mí me cortan su teléfono. Entonces, por una manera de decir. Manolo, el españolísimo. A lo mejor tiene Manolo en su. Ringtone. El ringtone. UPA.
Manolo, el español. Pero déjate de joder, Gustavito. Entonces yo digo, está tecleado, Gustavito. Entonces yo digo, me corto con... Está tecleado, después le voy a decir. Entonces lo que yo digo es lo siguiente. Que viene luqueño. De vuelta tendrá la presión, el mismo público, porque eso está voy, lleno, hay que ver cómo absorben esa situación. Se les puede repetido, porque pero que es muy pegado. Pues, si les agarra el temor de vuelta, no la van a pasar bien. Pero vos dijiste, gana Cerro y pierde Libertad, dijiste. Sí, que vos sos Giorgio Armas, vos. No, anda a ponerte en el oído la gente. Vos sos Giorgio Armas. Vos sos Víctor Villalba, es Giorgio Armas. ¿Pero por qué? ¿Y no escuchaste lo que dijo? Si Cerro entra a final, ya va a ganar. Pero si entra ansioso, ¿por qué? Pero nosotros nos quedamos solamente en el resultado. Y decirle a Víctor Villalba. Yo digo una Giorgio cosa. Villalba. Los últimos 10 minutos, 15, todo el segundo tiempo. Significa que Libertad no existe. A partir de los 15 del segundo tiempo, se jugó todo el juego, se jugó en cancha de Colo-Colo. Colo-Colo termina correctamente metiendo un zaguero central más. Y Cerro apostó a los grandotes porque no tenía juego. Su mejor jugador lo tuvo que cambiar. Perdón, Carlos, ¿cómo te va, Rodrigo? Hola Arturo, hola Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estaba viendo lo que está señalando, dónde va a practicar los chicos, más de 20, ¿dónde va a poner a practicar ahora? ¿La va a hacer la nueva academia? Cerramos un convenio muy beneficioso, muy bueno para el club, ¿verdad? Con la gente de FIPSA, con su predio ahí que está sobre la avenida Sacramento, una ubicación privilegiada, un lugar hermoso, donde el club está haciendo una inversión grande en canchas de pasto sintético, en canchas de pasto natural, en canchas de básquetbol, de futsal, de handball, vestuarios nuevos, gimnasio de última generación. Y bueno, estamos ganando una sede nueva para el socio del club y también muy beneficiosa para los socios de FIPSA. ¿Pero eso se alquila? Es un contrato, un convenio de usufructo de esas áreas que te mencioné. ¿Por cuánto tiempo? Y FIPSA mantiene la explotación de otras áreas que ellos utilizan. Es un complejo enorme, grande, complejo enorme. Es grande, Arturo, y bueno, cerramos por 20 años. El club estará invirtiendo aproximadamente 3.000 millones de guaraníes en toda esta mejora que estamos haciendo, que ahí ya publicamos en las redes del club. Y bueno, realmente estamos demasiado contentos por esto que logramos y esperemos que el socio se sienta retribuido con esto. ¿Y quién le dio la idea? Y nosotros arrancamos con una idea de crear las academias del club, de fortalecer, o sea, ¿qué es lo que pasa? Siempre todas estas, el mini básquet, la escuelita de futsal, la escuela elite, el handball, siempre todo funcionaba como islas separadas en el club. Entonces lo que hicimos es meter todo bajo un mismo paraguas, que el club tenga el control real sobre eso, que podamos controlar quién es socio, quién no es socio, que los socios tengan los beneficios que tengan que tener, y bueno, todo eso lo pasamos a denominar Academia Olimpia bajo un solo paraguas, y la idea es replicar esto en todo el país. Ya tenemos conversaciones muy avanzadas en Ciudad del Este, en Encarnación y en Concepción, y bueno, con esto nosotros, la marca Olimpia va a estar expandiéndose por el país, y los socios del interior van a tener un beneficio tangible de pertenecer a la institución. ¿Y cuál es el beneficio, Rodrigo? Y el beneficio es que está ganando una sede, Arturo, está ganando un espacio para que tus hijos practiquen más. Pero eso va a tener un costo para el socio del Olimpia para mantenimiento, no es que pone a disposición tiene que haber un acuerdo con los padres, con los encargados, con los tíos, así es, ¿verdad? Y no, Arturo, nosotros nosotros pensamos en el socio. Forma parte, ya entiendo, forma parte del al socio, y si unos chicos, unos padres que están practicando en cierta escuelita y no son socios del club, ahora van a tener que hacerse socios. Entonces el beneficio para el club va a ser enorme porque nuestra masa social va a crecer exponencialmente con este plan, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué? ¿Vos viste las reacciones estas que hay
sacaron la formativa de Cerro de Fisa y le dan a Olimpia. ¿Por Sí, qué? vi. ¿Y qué esto es? Y la verdad, Arturo, que nosotros no, en ningún momento buscamos pelearnos con Cerro, al contrario, nosotros buscamos tener una relación muy buena con ellos. Me parece que se instaló un discurso distinto a la realidad, porque nosotros, en nuestro afán de buscar estos lugares, encontramos entablamos conversaciones y negociaciones Con el asesor jurídico de IPS, José González, ¿verdad? José González, ¿con usted hablaron con él? No hablamos con él. Si me dejas terminar, tú y no me Sí, interrumpes, perdón. Nosotros llegamos a las autoridades de FIPSA, con quienes primeramente le preguntamos en qué situación estaba el predio. Ellos no generaban ni 8 millones de guaraníes al mes en ese predio. Aparte tienen gastos por casi 80 millones de mantenimiento y empleados. Entonces, en base a eso le hicimos una propuesta de alquiler, de inversión y de encargarnos nosotros de todos los gastos de mantenimiento del lugar. Y bueno, para ellos obviamente es una propuesta espectacular, y aparte no le quitamos los beneficios que tienen sus asociados, ¿verdad? Lo que me preguntaste de José González, que él es miembro suplente de la comisión directiva del club y también asesor jurídico de IPS, la verdad que no tuvo nada que ver en esto, porque él está en IPS, no está en FIPSA, ¿verdad? Entonces eso vale la pena aclarar también, porque ya nos consultaron y la realidad es que él no participó en absoluto en esta negociación. Ese tema ya está, o quería agregar porque te interrumpí, te pido disculpas, uno es así, corto la No. Te estaba explicando nomás cómo vino. Pero mi puismo pues me gana Rodrigo, ¿qué va a hacer? Te conozco, Arturo, ya sé. Mi puismo era, cuando es acelerado cometemos ese tipo de torpeza. Rodrigo, ¿qué jugadores van a vender? Arturo, todos los jugadores de Olimpia están en venta. Todos, no hay ninguno que sea intransferible. Así que si las ofertas son buenas para el club y si llenan las expectativas de lo que consideramos que valen, vamos a analizarla. Y bueno, ahora mismo no tenemos nada concreto, tenemos puramente sondeos. Ante todos estos sondeos nosotros le hacemos saber cuáles son nuestras pretensiones y bueno, en caso que venga algo concreto lo estaríamos analizando, y no te quiero dar ni un monto por ningún jugador porque no quiero ser responsable también en después estar entorpeciendo cualquier negociación. Te digo porque la meta es de clausura, clasificación directa a la Copa, y si Palermo dispone, sí, si no dispone, ¿qué va a hacer? Y eso consciente el técnico. No, totalmente, Arturo. O sea, cualquier oferta que venga primero nosotros analizamos si está dentro de los parámetros que queremos en la parte económica, y después necesitamos obviamente el visto bueno de la parte de fútbol, que nos tiene que dar el ok si podemos no desprendernos de ciertos jugadores. Eso siempre va a depender de eso, y en base a eso obviamente hay que sopesar en algunos casos si la oferta económica es demasiado importante y vamos a tener que desprendernos de algún valor clave. Bueno, se hablará con ellos y se verá cómo reemplazarlo con chicos que vengan de la cantera, ¿verdad? Ahora Rodrigo Cotton y Olimpia necesita vender, ¿verdad? Claro, Arturo, nosotros necesitamos vender. O sea, no podemos darnos el lujo de rechazar ofertas buenas por ningún jugador. Esa es la realidad, y la realidad financiera económica del club nos obliga a tener que hacerlo, ¿verdad? A vender. Te preguntaba, Rodrigo, porque vos eras tesorero con Cardona, ¿verdad? Sí. Conoce bien los números, muy sobradamente, de qué tiene y qué dispone. Sí. Entonces, ¿sabés los papeles firmados por Cardona, la comisión directiva anterior, con dinero que están por recibir o que pueden recibir incluso, ¿verdad? Totalmente, Arturo. Claro, tenemos mapeado todo. Y esto puede durar bueno, 2 años. Y justamente por eso nuestra realidad nos obliga a tener en cuenta todas las ofertas que vengan, ¿verdad? Y hasta 2 o 3 años hasta poder paliar todo, ¿verdad? No. Nosotros vamos a lograr sanear el club en 10 años por ahí, Arturo. No, ya sé, pero la deuda esta, es decir, los documentos que Olimpia firmó y que no... Voy a ser directo ya, sponsor, recurso genuino, eso ya se cobró, para hacerla fácil. Una parte de lo que es sponsoreo sí está adelantada, otra parte no.
Y después tenemos, o sea, el club tiene muchísimas líneas de ingresos, no es solamente sponsor, tenemos derecho de TV, tenemos... Y bueno, ¿ya se cobró? También hay variables de objetivo con sponsor, están las recaudaciones, están la cuota social, todo este emprendimiento del nuevo estadio significa también una nueva línea de ingresos enorme para el club. Esto de FIPSA que estamos haciendo, todo esto de Academia Olimpia va a tener una repercusión importante en los ingresos de cuota social, o sea, estamos acá se parte el laburo en dos partes, Arturo. En una es seguir reestructurando, digamos, la deuda para que sea lo más liviana posible y extendida en el tiempo, lo máximo posible, y por el otro es la generación de nuevos recursos, ¿verdad? Y bueno, dentro de eso están todas estas cosas que te estaba explicando, y también estamos con muchas otras cosas bueno, todo este acuerdo con la gente de Estadio Plus, con Fortnite, una plataforma de tokenización sobre los derechos de los jugadores, estamos con todo lo que es la plataforma Olimpia NFT y el blockchain, o sea, hay muchas cosas en el mundo del deporte a nivel mundial que están saliendo, y nosotros estamos tratando de mantenernos ahí en esas tendencias y de ser los primeros en entrar, y que bueno, que todo eso nos permita generar nuevos recursos para el club, ¿verdad? Y también estamos cerrando nuevos sponsors, entonces es un laburo, Arturo, de cada viernes tener que llegar vivo al viernes, así es, semana a semana. Rodrigo Cotonoves, por ejemplo, ya entiendo redes sociales, la era moderna, lo que vos estás hablando, y hay que actualizarse. Pero entendés, Arturo. Me incluyo, pregunto le estoy preguntando al millennial Víctor cómo es, y él me sopla. No hay nada que mentir acá. Rodrigo, haciéndole en el tema de los derechos de televisión, ¿cuántos meses le adelantó Tigo por ahí? ¿Cuántos años? Creo que estamos hasta el 2026. Pero no todo el año, hasta una parte más, hasta abril o mayo, algo así. Pero por ejemplo... No te quiero una cifra exacta, Arturo, pero está por ahí. Es decir, los derechos de televisión que Tigo paga, ya Olimpia cobró 24, 25, 26. Sí, no es que cobramos de Tigo, lo negociamos ese derecho lo negociamos, Dios. No se entiende, pero ese dinero ya Olimpia ya no puede implementar porque ya está, o se transfirió lo que vos quieras, ya claro. No cuenta para hacerla fácil. Así mismo, estamos así es, sí. Yo te iba a hacer una pregunta, Rodrigo Cotoner, ¿no es hasta el 2028? No. A mí me dijeron 2028, por eso te pregunto, es menos. No, te dijeron mal. No, te consulta vos, presidente del club. O si no te hubiera preguntado. Y yo te estoy diciendo. Claro, pues si no te hubiera preguntado, que ya cobró derecho, que ya recibió de sponsor, que ya Olimpia no tiene mucho que recurrir. Yo te cuento, y vos dijiste 10 años hasta poder sanear, ¿esa es la palabra? Sí, 10 años por lo menos. Tu responsabilidad es enorme, Rodrigo Cotonoves. ¿Tenés idea? Así es, Arturo. Totalmente. Y me gusta que se sepa y que la gente sepa, porque vos entras a redes sociales y te dicen, o sea, acá hay que entender una cosa, Arturo. No va a venir nadie no va a venir un jeque árabe y no hay un paraguayo que venga tampoco a venir y decir, yo levanto toda la deuda y a poner para que el club funcione. No existe eso, Arturo. No existe. Acá nosotros somos conscientes de eso, y acá lo único que al club le va a sacar adelante es gestión, no hay otra cosa. Es gestión y horas trabajo y ser muy creativo en generar nuevas cosas y en fortalecer la marca y en fortalecer la institucionalidad y podemos salir. A mí no me preocupa eso, Arturo. Vamos a salir nosotros de esto y con un buen plan vamos a salir. Pero y es más, vamos a salir y vamos a ser mucho más poderosos. Pero tenemos que saber convivir con esta realidad mientras, ¿verdad? ¿Cómo hace con Espínola, el arquero? Arturo, vos te vas ¿cómo hace cambio de frente de una? Y sí, porque lo otro fue un deseo anhelo tuyo en lo económico y vos eras tesorero.
Y yo te pregunto lo de Espínola, si no vamos a terminar todo pues la parte de edilicia, estructura y demás. ¿Cómo va a ser con Espínola? ¿Qué hace con él? Bueno, pues esas son las bases que van a hacer un club más fuerte. Y bueno, y haceme un cuestión, enseñame vos qué pregunta querés que te haga. No te hagan enojar tú. Y yo no te pregunto por Espínola, que yo te pregunto Paiva, de Colo Colo. ¿Ya vendieron todo el pase? No vendimos. Paiva pagaron un préstamo y tiene una opción de compra. Entendemos que están muy contentos con él, pero no nos comunicaron todavía nada si es que van a hacer uso o no de esa opción. ¿Y cuánto cuesta Paiva? No puedo decir. No puedo dar monto porque tengo cláusula de confidencialidad firmada y no quiero tener problemas. Bueno, entonces... pero eventualmente si se da, obviamente se va a saber. Pero... y por Juan no hay nada. Juan es un jugador importantísimo para nosotros. Nosotros tenemos dos grandes arqueros, dos arquerazos. El hecho de que ambos sean tan buenos, yo creo que genera una competencia que nos hace mejores incluso a cada uno. Y estuve hablando ayer con Hugo, con su representante, y me dijo que está teniendo varios sondeos y que nos va a traer unas ofertas sobre la mesa. Y bueno, esperemos a ver que si se da y bueno, si son beneficiosas para el club, obviamente lo avanzaríamos, pero hoy no hay nada y él es un jugador con el que es muy importante para la estructura del club. Bueno, Rodrigo Cotono, que pague $1 millón. No sé, no me acuerdo. Y recién dijiste que querés que el público de Olimpia sepa. Te dije que no puedo decir el monto, Arturo, porque tengo cláusula de confidencialidad firmada. Eso te dije. Bueno, ¿y cuántos jugadores? Realmente, hoy para cerrar la charla, porque es así la vida, de un lado a otro y está bien, no hay problema, me hago yo responsable de esta desordenada entrevista. ¿Cuánta oferta oficial tiene Olimpia por jugador o todos son bola terapia? Todo es sondeo y preguntas. No hay ni una oferta concreta hoy en el email oficial del club. Por eso te pregunto, si no ya está que fulano, que ya está que se va, que se está. Y por eso tiran información que no es cierta en todos lados. Entonces yo te digo, si no te digo yo, no le creas a nadie. No hay ni una oferta ahora mismo. Sí hay muchísimos sondeos, pero muchísimos. Pero eso, vos no querés sondeo, vos querés decir, esta es la guita que se dispone este club y queremos esto. Así nomás. Claro, ahí vamos a hablar, así mismo. Y bueno, eso la terapia de acá, Gustavito, nos queda bien para la edición. A Gustavito no, tiran, pues no sé quién tiran. No, pero yo pues dije bola terapia y Gustavito va a cortar nuestro Messi de la consola porque nos queda bien porque yo le diga al presidente del club, son todo bola terapia. ¿Me entendés, Rodrigo? Sí, pero está bien usar ese lenguaje, Arturo, para que se entienda. Bueno, bola terapia. Oficialmente Olimpia no recibió nada oficial, ¿verdad? No, nada oficial todavía y por el momento bola terapia, como vos decís. Bola terapia. Gracias, un abrazo, Rodrigo. Vamos a esperar y seguramente vamos a estar recibiendo algo en los próximos días, de acuerdo a lo que nos comunicaron unos cuantos clubes. Y espero comprenda esta charla tan desordenada. Sí, Rodrigo. No, está bien, Arturo. Da gusto así contigo. Gracias, muy amable. Gracias. Rodrigo Cotonogues. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Nada oficial de oferta Olimpia lo dijo. Y si yo no digo, dijo Cotonogues, yo tengo que ser el que diga, dijo el presidente del Olimpia. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguros.com.pe y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Y por qué no le dijiste Mundial de Clubes? Tranquilo nomás. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Y después los resultados veremos para preguntarle Mundial de Clubes. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @Energy PY. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Próbalo en sus 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Tienes siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. ¿Y vos votado, Francisco López? ¿Por qué? De Tigo recibió 24, 25 y 26. Hasta mediados del 26. Pancho, ¿y por qué no hablas? ¿Por qué no? ¿O querés que le llame a Gustavo Bernal?
Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. Claro, como dice Germán, esa plata transferencia a otro. Y ese le da el crédito. Tigo no le puso todavía la plata. No, se tiene que entender que los documentos de Tigo ellos negociaron. Claro, pero lo que va a recibir... pero Olimpia recibió 1.500.000. ¿Cuánto el próximo año es? El año que viene 1,5 millones. Y bueno, y esa plata ya Olimpia no cuenta. 24 este año. 25 tampoco. No. Tiene que subir un poquito. Ahí ya hay 3 millones de dólares. Y puede ir a 4,5 millones. Se negocia eso, ese beneficio tengo yo. ¿Un poco más? No, es mucho más, pero lo disfrazan bien. ¿Qué? Claro. ¿Y por qué no le preguntaste vos entonces? No estoy hablando, te dijo correcto todo, digo nomás que hay manera como disfrazar esto. ¿Qué es lo que va a disfrazar? Y la plata que reciben los clubes, aparentemente, de las empresas telefónicas son todos iguales a todos los clubes y eso no es ¿Vos decís que Cerro y Olimpia reciben más? No tenga ninguna duda. Y bueno, por eso te dije. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Entonces puedo creer que no solamente Cerro y Olimpia, podría haber un tercero. Y ya me imagino quién es. Si, usted déjame no imaginarte si el tema lo trajiste vos. Yo no dije nada. Pero entonces yo ya sé que entonces me puedo imaginar el tercero beneficiado. Le pregunta al oyente y no. Pues vos no sabes nada. 1.550.000 este año, 1.600.000 2025, 1.650.000 2026. Olimpia no puede usar ese dinero. En total, ya está invertido. 25 y 24 es 2 millones. Saca cálculo. 3.150.000. O ya está, esa plata ya fue negociada. Olimpia ya no cuenta, vamos a hacerla fácil con ese dinero, porque ya negoció. ¿Cuántos dólares son? Y 1.550.000 de este año y 1.600.000 del año que viene. Son 2.150.000. Y dice Carlos que hay otro beneficio extra de la televisión. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1330. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Y dijo Rodrigo, si yo no digo, yo soy el que tengo que decir, dijo. ¿En qué sentido dijo? Y que, ¿por la terapia? Sí, que hasta ahora no es cierto lo que... Y que yo soy el... Sí, yo voy a decir... Él es la palabra autorizada, voz oficial. Dijo, sí. Así dijo. Y antes, el Messi en la consola era más rápido antes. Sí. Ahora está preocupado de otra cosa, Gustavito. Poné pues aparte, Gustavito. Bueno, listo, ya está. Miami, Volvió la promoción más esperada de Gómez y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-216. Cerámica Itagua 100% pasión. También el contrato con Bueno. Sí. Ok. Nuestro colega. Gustavo Sábado, nuestro colega. Desde la última hora. También. Bueno. Muy bien. Una mamá WOW merece premios WOW por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Enterate en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Así dicho que el único que puede ser el Rodrigo Noé dijo. No ocultó nada. Sí, exactamente. Si yo le preguntaba, bueno, te iba a decir sí. Sí, correcto.
Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Nuevas y mejoradas naftas de Ciel con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, fórmula super 6640 y fórmula B-Power 8100 guaraníes. Sea el mejor por lejos. Y dijo, usando el término, todo lo que se dice de monto es volaterapia. Él dijo, ¿verdad? Sí, todo lo que se dice hasta ahora de ofertas. Porque Volaterapia. todavía no llegó nada oficial al ¿Y mail por qué del se club. dice volaterapia? ¿Dónde salió? Porque se dice nomás. No, de algún lado. ¿Vos sabés la historia? ¿Sabés qué fue? No, ¿Sabés dónde en viene? Argentina no se dice volaterapia. Acá se dice volaterapia. ¿Sabés dónde viene? No me culpa el lado argentino. Claro, Pancho. Todo argentino. Sí, es todo argentino. Si no podés acercarte a la Ferré se acerca a vos Capeno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en la Ferré. 1333. Sigl Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular. Te duplicamos la velocidad de tu internet y las gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971 100 000 Personal Flow. Esto te demuestra cómo es la crisis, ¿no? Que los clubes, no es el único caso de Olimpia, piden la plata adelantado, que se vea el que viene detrás. Porque ellos ya retiran no solamente de... Parece que vos no entendés. ¿Qué? A la puta, discúlpame, me había tranquilizado. A ver, ¿qué es lo que no entendí? Pero tu mente, ¿qué es? Cuando yo le pregunto de esta desordenada entrevista, que a veces es más interesante que sea desordenada, que va a tener mayor contenido que un protocolo en entrevista. Yo le dije a Rodrigo Coto Nogués, vos venís de una administración anterior, eras tesorero Coto, sí. Cardona presidente, Sí. Coto sabe perfecto lo que agarra. Coto ya anunció ahora que la nueva, 10 años. 10 años. Es decir, Va a lo que durar. dice Coto no es, yo estoy seguro de lo que agarré. Por eso le dije, tesorero de... Cardona. No, yo no hablo de lo que sería algo hereditario administrativo. Digo que soy consciente. Por eso ese dinerillo adelantado. O si no, Olimpia no se va a poder sostener. A eso no le digo que lo quise. Es muy consciente el que viene. Porque mañana... ¿Hasta cuándo, Coto presidente? 3 años El periodo creo que dura Olimpia. 3 años en Olimpia. Muy sí, bien. 3. No, es futurología. Al que venga le va a decir, mira, yo vengo de Cardona. Ahora presidente. ¿Y quién es el tesorero de la Olimpia hoy? Vamos a buscar. Buscar la cadena. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más y adquirir y disfrutar de una amplia cobertura al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. No, yo hablo, Carlos, de esta nueva etapa en Olimpia. Correcto, yo lo que iba a decir, que la crisis le obliga a todos a cobrar, a pedir adelantado. Está ¿Quién bien. te dice que esta comisión directiva en el 26 o en el 25 no retire plata de 27 o del 28? ¿O vos crees que los clubes ingleses, tu país, y no cobran cuando le dicen, por ejemplo, un jugador de 18 años, 16, cuesta 16 millones? ¿Vos no crees que los clubes ingleses, europeos, no le dicen, trae ya 10? Y sí. Para poder sostener el club. Sí, pues son sociedades anónimas. Claro, sociedad, no, Mira, y vos, otro no te nivel. gusta, vos siempre me decís que no compares más con el fútbol europeo. Entonces... No, económicamente, como dice Germán, tanto... 4 años dura el periodo en Olimpia, 4 hasta el 2028. Y por eso le dije 2028, pues. Por eso le dije 20, y él dijo no. Por eso, no hasta el 28. Cuando se acerca el 28 va a retirar también, igual que hicieron las directivas anteriores, y es una cadena. No retira nada. No, la del 27 y el 28 él puede retirar después. Va a seguir cobrando adelantado. Y claro, a eso es lo que voy. ¿Qué querés, Pancho? El diccionario de la paraguayología de Liovera Volaterapia. dice volaterapia. Volaterapia se aplica o significa mentira, venta de humo, disparate. Generalmente se refiere a engaños para lograr beneficios particulares. Vola significa mentira en Paraguay, rumor falso o infundio. Claro, todo bola se dice acá. Exacto. Pero ¿sabés dónde viene todo? ¿Quién estaban cenando esa noche? ¿Sabés qué es lo que pasó? No. Entre Pacaré y Cacupé, ¿cómo se llama esa que hay ahí? Un lugar. ¿Y Pacaré y Cacupé? Ahí al lado. Y tenía tirada, tenés... Estaban cenando dos personas. Guajú. En el año 1800 y tanto. ¿Vos sabés la historia de Cabañas, la terapia? también tenés. ¿Sabés un extranjero que estaba ahí? No. Tacabaña también ahí de Diego. Vos no sabés dónde viene Volaterapia. ¿Quién le dijo a quién? No. Vos no sabés la nacionalidad del extranjero. No, contame. Cuando alguien le dice en el oído. Pero terminaron la historia.
A todo ponele Vistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Vistoni. Pedidos al 098319720. Conoce más en vistoni.com.py. Ese vende humo, es actual, porque vende humo, terminó argentino. Sí, terminó Yo argentino. quería contarle en nuestro año 1800 y tanto. ¿Sabes qué me dice un oyente? Y todo bola terapia, dice lo que hace Arturo, porque él no sabe tampoco, por eso nunca cuenta todo. dice. Bueno, listo, ¿querés que te diga voloterapia? Contanos un poco. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. ¿Cuánta oferta oficial tiene Olimpia por jugador o todos son volaterapia? Todo es sondeo y preguntas. No hay ni una oferta concreta hoy en el email oficial del club. Por eso te pregunto, si no Yacá, que fulano, que Yacá, que se va, que se está. Y por eso tiran información que no es cierta en todos lados. Entonces yo te digo, si no te digo yo, no le creas a nadie. No hay ni una oferta ahora mismo. Sí hay muchísimos sondeos, pero muchísimos. No queda bien porque yo le diga al presidente del club, son todos volaterapia. ¿Me entendés, Rodrigo? Sí, pero está bien usar ese lenguaje, Arturo, para que se entienda. Bueno, volaterapia. Oficialmente Olimpia no recibió nada oficial, ¿verdad? No, nada oficial todavía y por el momento volaterapia, como vos decís. Puro bola. Todos son bolas, todo es mentira. Parán, Angelito. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Si no usaste término, hace una hora dije lo mismo y el muchacho no pasó nada. ¿Cuál veo? Y hoy dije ¿Qué dijiste? que aparece toda esta consulta y ahí termina. pero este habló el Claro, yo presidente. voy por eso, a otra entender como clase que era de- humo, que Manolo, el españolísimo. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes con Farmacia Catedral? Es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivos, días de spa y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Por qué pido con Z? ¿Qué es lo que quiere decir Titón? Con Z, Titón. No entiendo. Ah, está el chiste López, dice con Z. ¿Por qué eso? Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Seguir la programación con la línea. Saludos para Tito. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central de Ucibeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo Vamos contigo. con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? Paranaense Ameliano, 18 horas en Brasil. Ya está. ¿A qué hora? A las 18. Francisco Paranaense López. Ameliano. 50-50. Empate, niño. 50-50. Empate, Víctor. 60-40. ¿Quién gana? Atlético Paranaense. Y dejarle hacer. Sí, Belgrano le ganó a Inter la pasada y ayer la pasó mal Fluminense. ¿No? Es que fue tan fácil también. En un momento me acordé de Víctor. No, 4 goles le hace. Y ganó. Después ayer así estaba. 60-40 para vos. 50-50. 50-50. Y escuchamos todo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala, ganar lo cambia todo. 13:41. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. ¿Qué partido, niño? Allí completamos. Después Libertad, pero Libertad ya es más... Libertad Nacional. ¿Y qué? ¿Todo Libertad? Y ya es... Y uno decir 60-40. Preferencial. Todo 60-40, ¿verdad? Sí. Todo 60-40. ¿Cómo se No, no. pero ¿Cómo pensé que? No, Nacional Libertad va, gana en el Nacional va a poner todo hoy por el tema del Mundial de Clubes Sí. para Bueno, ir Libertad acelerando. Nacional. Vos, Libertad Nacional. 60-40. ¿Y vos, Francisco? 50-50. ¿Y vos, Carlos Quise? 60-40. ¿Y vos, Víctor? 50-50. ¿Y vos, hermano? 40-60. ¿Quién gana? Nacional.
lastimosamente. Pero Ahí clasifica. Sí. Y con el No, en realidad supera a Olimpia. Olimpia el que queda fuera. Nacional todavía tiene mitad de camino por llegar al ¿Quién le puede Mundial. hacer más daño a Nacional? No, y depende, Nacional depende de las otras combinaciones. ¿Qué combinaciones? No, y River va por ranking 1 y queda otro que es Boca ahora. Tiene que en ese alcanzar a momento. Boca ahora. Y está... Si Nacional gana, elimina a Olimpia. A Olimpia, sí, Claro, eso sí. bueno. Hoy se confirma eso. Sin Lice no hay partido en contrato de Lice clásica de 75 gramos y Lice queso y cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes. Disfruta el mejor fútbol con Lice. También se empata. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 casi Cubicec. Llámenos al 729-6060. Fleming. 1343. En Comercial Economía San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en Caja Sorteo 15 de junio. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. El dolor es grande, pero como te decía, el duelo terminó ayer a las 12 de la noche. ¡Qué pucha! Claro que sé perder, claro que sé perder. ¡Qué pucha! Fútbol a lo grande. Edgar Sosa, terminó el duelo. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. ¿Tú qué haces con Zika? Queda bien. 13:44. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Por las dudas que quede claro con el tema del Mundial de Clubes, ayer quedó sin posibilidades Cerro, obviamente, porque tenía que llegar mínimo a semifinales para tener alguna chance, y hoy se puede confirmar lo de Olimpia, ya de antemano Libertad sin posibilidades de quedar eliminado, así que esta noche podría confirmarse que no habrá ningún equipo paraguayo en el Mundial de Clubes del 2025. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @ el ahorrazo supermayorista, entérate los aliados. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, te llevas un termito de regalo. Llámanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales Caja Mutual. Repaso de lo que se viene hoy en la Copa Sudamericana. Ameliano jugando en Brasil ante Paranaense a las 18 horas. Mismo horario se define el grupo. Danubio en Uruguay ante Rayo Zuliano. En Koala llevas tu sombrero living solo en cuotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Más info en koala.com.py. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. 13:45. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en Quitadol. De venta libre en farmacias es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura, apoyarla siguiéndola en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Más de la Sudamericana, la Calera Alianza juegan a las 20 horas, mismo horario para Cruzeiro Católica, minuto de repaso de la Libertadores. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pay to Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @ Renault Santa Rosa Peirella. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Momento de repasar los partidos de la Copa Libertadores. Hoy Libertad jugando ante el Nacional Uruguayo será a las 20 en Tuyucuá. Mismo horario para el juego River Táchira. Se define el grupo de Libertad. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Dice, qué buen programa. ¿Quién firma? ¿Cesarito? ¿Cesarito Rego? Cesarito. Está feliz, está feliz. ¿Quién firma? Cesarito está feliz. Cesarito. ¿Por qué va a estar feliz? Cesarito. Feliz. Cesarito Rego. Gran Feria Mensual de Tupí hasta el 31 de mayo con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y en cuotas. Visítanos en el showroom más variado del país. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Saluda a Cesarito de Víctor.
A César, sí. Justo me escribió anoche después del partido. Sí, Cesarito. estaba... Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y ¿Alguna vez le va a cultura. decir Cesarito? No. Llegó nuevamente la gran periodo de oportunidades de NGO, ofertas que van del 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio en el Centro Logístico Avelino Martínez, San Está Lorenzo. enfermito Giorgio Armas. Por eso no vino. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, y cobra en Casino Slot del Sol. Otro grupo que se define hoy, Palmeiras ante San Lorenzo, será a las 18. Atractivo partido en Brasil. Palmeiras San Lorenzo, Independiente del Valle, Liverpool a las 18. Estos compromisos. En segundos repasamos cómo está ese grupo. Ayer dio el batacazo Huachipato, le ganó a Estudiante en La Plata y lo eliminó. En San Justo y Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alemi, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Nembe. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16.990, conoce más en @YeturPY. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 30 de mayo, tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Hoy te vi en Telefuturo y me acordé de vos cuando vi el primer gol que le hacen a Trinidad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golf y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 098 434 732. Luqueño jugó de blanco contra Racing. Sí. Y así le fue. Saludo a Giorgio, el que siempre pide jugar de blanco, firma Infanto. La mejor opción para instalar su industria de depósito público, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, más info al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Saludo a Fernandito Ortiz en sintonía y dice Gustavo. Fernandito, un saludo muy especial. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chorti. Todo lo de la transferencia, oficialmente Olimpia no recibió nada. Lo dijo el propio Rodrigo Nores. Volaterapia. Llena tu tanque con Supra Titibata, dale a tu vehículo más sultanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra insuperable Copetrol, vamos. ¿Cuánta oferta oficial tiene Olimpia por jugador o todos son volaterapia? Todo es sondeo y preguntas. No hay ni una oferta concreta hoy en el email oficial del club. Por eso te pregunto, si no Yacá, que fulano, que Yacá, que se va, que se está. Y por eso tiran información que no es cierta en todos lados. Entonces yo te digo, si no te digo yo, no le crea a nadie. No hay ni una oferta ahora mismo. Sí hay muchísimos sondeos, pero muchísimos. No queda bien porque yo le diga al presidente del club, son todos volaterapia. ¿Me entendés, Rodrigo? Sí, pero está bien usar ese lenguaje, Arturo, para que se entienda. Bueno, volaterapia. Oficialmente Olimpia no recibió nada oficial, ¿verdad? No, nada oficial todavía y por el momento volaterapia, ¿cómo voy a decir? Por el momento volaterapia, ¿cómo voy a decir? Mentiras son todas mentiras. Seguimos vendiendo. Tu mamá es todoterreno, venía a arrimar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo. Por cada compra 500.000 guaraníes participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te dan sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control Los Yuar. Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi.
Vamos con el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Los partidos para el día sábado. Trinidense Guaraní se juega a las 15 en Trinidad. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares, los mejores precios del país sin entrega inicial. Además, participás de la promo 3.000 millones que sorteamos todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participás del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio, José Coafer, creando tendencias. Tacuarembó Nacional, igualmente el día sábado el partido a las 15. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Quepetete, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, sede central de España 330 San Lorenzo, Unisal. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Más de repaso de partidos, el sábado en Pedro Juan, 2 de mayo, Olimpia a las 17:30. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito hoy y pasa al siguiente nivel. Bancop crece desde la raíz. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces vení a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo teja gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este domingo 1.650 millones en premios, una Toyota BZ4X. 1.700 millones en el poderoso sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. El domingo los siguientes juegos: Libertad General Caballero será a las 16:30, mismo horario para el partido Cerro Luqueño. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, bola terapia. Oficialmente Olimpia no recibió nada oficial, ¿verdad? No, nada oficial todavía y por el momento con la terapia, ¿cómo voy a decir? Por el momento con la terapia, ¿cómo voy a decir? Mentiras, 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 mentiras. Recupera el acetambre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @Energy PY. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco. Y su seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, y qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. ¿Cómo te va Libertad? Voy a estar, señor, voy a nivel así. Por eso. Lo importante es importante la razón. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra de 1 litro viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Si sos socio de Comecipar, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros. Con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Comecipar, tu mejor opción. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Escuchate, Damián. No me venga más a impresionar.
El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Porque ellas se merecen todo y mucho más. Juego de Somier Caprice de Paraná, pensado para mamá, en cuota 270.000 guaraníes. Y de regalo 2 almohadas. Electro va mejorando tu calidad de vida. Y el lunes se cierra la fecha con el juego Sol de América Ameliano a las 18. Rodrigo Nogués. Bueno, bola terapia. Oficialmente Olimpia no recibió nada oficial, ¿verdad? No, nada oficial todavía y por el momento bola terapia, ¿cómo voy a decir? Por el momento bola terapia, ¿cómo voy a decir? Todos son bolas, todo es mentira. El análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Somos